Vea el agente como es. Inteligencia social. A menudo el mayor obstáculo para nuestra búsqueda menos. La de la maestría procede del desgaste emocional que experimentamos por la resistencia y las más y menos manipulaciones de quienes nos rodean. Si no tenemos cuidado, nuestra mente puede abstraerse en menos terminables intrigas y batallas políticas. El principal problema que enfrentamos en el terreno social es la ingenua tendencia a proyectar en los demás nuestras necesidades y deseos emocionales del momento. Confundimos sus menos tensiones y reaccionamos en formas que causan desconcierto o conflicto. La inteligencia social es la capacidad para ver a la gente bajo la luz más objetiva o menos visible. Abandonando nuestro usual ensimismamiento, podemos aprender a concentrarnos intensamente en los demás, interpretando su conducta menos en el momento, viendo que los motiva y discerniendo toda pos y menos de tendencia manipuladora. Al desplazarnos plácidamente por el entorno social tendremos más tiempo y energía para concentrarnos en el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Sin esta menos inteligencia, el éxito no es maestría verdadera y no durará. Pensar dentro. En 1718, Benjamin Franklin 1706-1790 entró a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano James, en Boston. Su sueño era convertirse en un gran escritor. En la imprenta no solo aprendería a manejar las máquinas, sino también a editar manuscritos. Rodeado de libros y periódicos, tendría abundantes ejemplos de buena redacción por estudiar y de los cuales aprender. Era el puesto perfecto para él. Conforme el aprendizaje avanzaba, Franklin concluyó la educación literaria que había imaginado y sus habilidades de redacción mejoraron inmensamente. En 1722, parecía que por fin tendría la oportunidad perfecta de probarse como escritor. Su hermano estaba a punto de lanzar un periódico a gran escala, The New England Courant. Franklin buscó a James para proponerle varias ideas interesantes de artículos que él podía escribir, pero para su consternación, a su hermano no le interesó que colaborara en el diario. Esta sería una empresa seria y el trabajo de Franklin era demasiado inmaduro para The Courant. Franklin sabía que no tenía caso discutir con James, era un joven muy obstinado. Pero al reflexionar en la situación, se le ocurrió una idea y se inventaba un personaje ficticio que escribiera cartas a The Courant. Si las escribía bien, James no sospecharía nunca que eran suyas y las publicaría. De esta manera, él sería el último en poder reír. Tras mucho pensarlo, decidió el personaje perfecto por crear una joven viuda llamada Silence Dogood, con opiniones muy firmes sobre la vida en Boston, muchas de ellas absurdas. Para que esto resultara creíble, Franklin dedicó largas horas a imaginar un detallado pasado para ella. Pensó tanto en su personaje que éste comenzó a cobrar vida en él. Podía oír su manera de pensar, y pronto emergió una voz escrita muy realista exclusiva de la viuda Dogood. Envió la primera carta, más bien extensa, a The Courant, y vio divertido que su hermano la publicaba, añadiendo una nota en el periódico en la que le pedía más cartas. Quizá James sospechaba que eso era obra de un escritor establecido de la ciudad que usaba un seudónimo. La carta era ingeniosa y satírica, pero evidentemente no tenía idea de que se trataba de Benjamin. Siguió publicando las misivas subsecuentes, que muy pronto se convirtieron en la sección más popular de The Courant. Las responsabilidades de Franklin en la imprenta empezaron a aumentar y él resultó ser también un hábil editor del diario. Sintiéndose orgulloso de sus precoces logros, un día no pudo evitar confesar a James que él era el autor de las cartas de la viuda Dogood. Esperando un elogio por esto, la vitriólica reacción de James le sorprendió. A su hermano no le gustaba que le mintieran. Peor todavía, en los meses siguientes se volvió cada vez más frío y hasta abusivo con Franklin. Pronto resultó imposible trabajar con él, y en el otoño de 1723, un tanto desesperado, Franklin decidió marcharse de Boston, dando así la espalda a su hermano y su familia. Tras varias semanas de vagabundeo, fue a dar a Filadelfia, resuelto a instalarse ahí. Tenía apenas 17 años y prácticamente nada de dinero y relaciones, pero por alguna razón se sentía lleno de esperanza. En los 5 años en que había trabajado para su hermano había aprendido más sobre el oficio que hombres del doble de su edad. Era muy disciplinado y ambicioso. Y para rematar, era un escritor de talento y éxito. Sin más limitaciones a su libertad, conquistaría Filadelfia. Luego de sondear las circunstancias en los primeros días ahí, su seguridad no hizo sino crecer. Las dos imprentas de la ciudad eran de nivel muy inferior a cualquiera de Boston y la redacción de los diarios locales era pésima. Esto representaba oportunidades infinitas para llenar ese vacío y abrirse paso en él. Y en efecto, en cuestión de semanas, Franklin consiguió un puesto en una de las imprentas, propiedad de Samuel Keimer. La ciudad de Filadelfia seguía siendo entonces relativamente pequeña y provinciana, muy pronto corrió la voz del recién llegado y sus habilidades literarias. El gobernador de la colonia de Pensilvania, William Cate, tenía la ambición de transformar a Filadelfia en un centro cultural y no estaba satisfecho con las dos imprentas establecidas. Al enterarse de Benjamin Franklin y su talento para escribir, lo buscó. Evidentemente impresionado por la inteligencia del muchacho, lo exhortó a poner una imprenta, prometiendo prestarle la suma inicial para echar a andar el negocio. Las máquinas y materiales tendrían que venir de Londres y Cate le aconsejó ir personalmente allá para supervisar la adquisición. Él tenía contactos en la metrópoli y costearía todo. Franklin no podía creer en su buena suerte. Apenas meses atrás era un modesto aprendiz bajo las órdenes de su hermano. Ahora, gracias a un gobernador generoso y emprendedor, tendría pronto su propia imprenta, con la que podría lanzar un periódico y convertirse en una de las principales voces de la ciudad, todo ello antes de cumplir siquiera los 20 años.
Mientras hacía sus planes para Londres, el dinero que Kate había prometido como préstamo no se materializaba, pero luego de escribirle varias veces, por fin recibió noticia de la oficina del gobernador de que no se preocupara, cartas de crédito lo estarían aguardando una vez que desembarcara en Inglaterra. Así, sin explicar a Keimer lo que se proponía, dejó su empleo y compró un pasaje para el viaje transatlántico. Cuando llegó a Inglaterra no lo esperaba ninguna carta de crédito. Pensando que había un problema de comunicación, buscó desesperadamente a un representante del gobernador en Londres a quien pudiera explicar el acuerdo. En su búsqueda, dio con un rico comerciante de Filadelfia que, tras oír su historia, le reveló la verdad. El gobernador Kate era un conocido charlatán. Siempre prometía todo a todos, queriendo impresionar a la gente con su poder. Su entusiasmo por un plan rara vez duraba más de una semana. No tenía dinero para prestar y su carácter valía casi tanto como sus promesas. Mientras Franklin consideraba todo esto y evaluaba el atolladero en que se hallaba, lo que le perturbó no fue verse en una situación precaria, solo y sin dinero, lejos de casa. En aquel entonces no había lugar más emocionante para un muchacho que Londres, y él sabría abrirse paso ahí. Lo que le molestaba era haberse dejado engañar por Kate y lo ingenuo que había sido. Por fortuna, Londres rebosaba de grandes imprentas y, a varias semanas de su arribo, Franklin encontró un puesto en una de ellas. Para olvidarse del fiasco de Kate, se sumergió en el trabajo y pronto impresionó a su patrón con su destreza en las diversas máquinas y sus habilidades editoriales. Se llevaba bien con sus colegas, pero en poco tiempo se topó con una extraña costumbre británica. Sus compañeros hacían una pausa 5 veces al día para tomar una pinta de cerveza. Esto los fortalecía para el trabajo, o al menos eso decían. Se esperaba que Franklin contribuyera cada semana al fondo cervecero de sus colegas y suyo propio, pero él se negaba a pagar, no le gustaba beber en horas de trabajo y la idea de que tuviera que renunciar a una parte de su salario, duramente ganado, para que otros arruinaran su salud le enojaba bastante. Expresó honestamente sus principios, y sus compañeros aceptaron cortésmente su decisión. En las semanas siguientes, sin embargo, empezaron a ocurrir cosas extrañas, aparecían errores en textos que él ya había revisado y casi a diario detectaba nuevas erratas de las que se le culpaba. Creyó que estaba perdiendo el juicio. De seguir así la situación sería despedido. Era obvio que alguien saboteaba su trabajo, y cuando se quejó con sus compañeros, ellos lo atribuyeron a un fantasma chocarrero que se sabía que merodeaba en la sala. Al comprender por fin lo que pasaba, Franklin se olvidó de sus principios y empezó a contribuir al fondo cervecero. Los errores desaparecieron al instante, con todo y fantasma. Después de este incidente y otras indiscreciones en Londres, Franklin dio en preguntarse seriamente sobre sí mismo. Parecía ser demasiado ingenuo, confundiendo sin cesar las intenciones de la gente que lo rodeaba. Pensando en este problema, le impresionó una paradoja aparente. Cuando se trataba de su trabajo, él era sumamente racional y realista, siempre en busca de superarse. En sus textos, por ejemplo, podía ver con toda claridad sus debilidades y practicaba con tesón para remediarlas. Pero con la gente le pasaba lo contrario, de manera inevitable, se dejaba llevar por sus emociones y perdía todo contacto con la realidad. En el caso de su hermano, había intentado impresionarlo revelándole que era el autor de aquellas cartas, sin pensar en la envidia y malevolencia que desataría. En cuanto a Kate, se había embebido tanto en sus sueños que no había prestado atención a las obvias señales de que el gobernador era puro humo. En cuanto a sus compañeros en la imprenta, su enojo lo había cegado ante el hecho de que resentían sus intentos de reformarlos. Y lo peor de todo era que él parecía incapaz de cambiar esa dinámica de ensimismamiento. Decidido a romper ese patrón y cambiar su manera de ser, determinó que solo había una solución. En sus futuras interacciones con la gente se obligaría a dar en principio un paso atrás y poner dique a sus emociones. A partir de esa posición de desapego, prestaría toda su atención a la gente con que trataba, dejando fuera de la ecuación sus propias inseguridades y deseos. Ejercitando así su mente en cada oportunidad, esto se convertiría en hábito. Al imaginar cómo operaría este recurso, tuvo una sensación extraña. Le recordó el proceso que le había seguido para crear las cartas de la viuda Dogot, de pensar dentro del personaje que había inventado, entrar en su mundo y hacerlo cobrar vida en su mente. En esencia, aplicaría a la vida cotidiana esa habilidad literaria. Si lograba entrar en la mente de las personas, podría ver cómo eliminar su resistencia o frustrar sus malévolos planes. Para reforzar este procedimiento, decidió adoptar también una nueva filosofía, la aceptación completa y radical de la naturaleza humana. Las personas tienen su carácter y poseen cualidades muy arraigadas. Algunas son frívolas como Kate, o vengativas como su propio hermano, o rígidas como sus colegas de la imprenta. Y hay gente igual en todas partes, así ha sido desde el amanecer de la civilización. Molestarse con ella o tratar de alterarla es inútil, esto no hará sino causarle rencor y resentimiento. Es mejor aceptar a las personas del mismo modo que se aceptan las espinas de una rosa. Es preferible observar y acumular conocimientos sobre la naturaleza humana, tal como se acumulan conocimientos en las ciencias. Si él podía seguir esta nueva senda en la vida, se libraría de su terrible ingenuidad y pondría algo de racionalidad en sus relaciones sociales. Luego de más de año y medio de trabajar en Londres, ahorró por fin dinero suficiente para su viaje de regreso a las colonias y en 1727 estaba de vuelta en Filadelfia, buscando trabajo una vez más. En plena búsqueda, su antiguo patrón, Samuel Keimer, lo sorprendió ofreciéndole un buen puesto en su imprenta, estaría a cargo del personal y capacitaría a las personas que Keimer acababa de contratar como parte de la ampliación de su empresa. Franklin recibiría por esto un jugoso salario anual. Aceptó, pero casi desde el principio sintió que algo no estaba bien. Tal como se lo había prometido, dio entonces un paso atrás y repasó serenamente los hechos. Tenía que capacitar a 5 hombres, pero una vez que cumpliera su tarea, le quedaría poco por hacer. El propio Keimer había actuado en forma rara, mucho más amigable que de costumbre. Era un caballero inseguro y quisquilloso, y esa fachada amistosa no le iba nada bien. Al imaginar la situación desde la perspectiva de Keimer, se dio cuenta de que, sin duda, su súbita partida a Londres le había molestado en extremo, dejándolo en la estacada. Seguramente creía que Franklin era un mocoso al que había que dar su merecido. Y no era de quienes hablaran de estas cosas con alguien, sino que las rumiaba en su interior y las tramaba solo.
Pensando de esta manera, las intenciones de Keimer le resultaron claras, quería que él transmitiera a los nuevos empleados sus amplios conocimientos del oficio para despedirlo después. Esa sería su venganza. Confiando en que interpretaba correctamente la situación, Franklin decidió invertirla de modo sigiloso. Se sirvió de su nuevo puesto para forjar relaciones con clientes y entrar en contacto con exitosos comerciantes del área. Hizo experimentos con nuevos métodos de manufactura que había aprendido en Inglaterra. Cuando Keimer se ausentaba, él aprendía nuevas habilidades, como las de grabado y entintado. Prestaba mucha atención a sus pupilos, y cultivó con esmero a uno de ellos para que fuera su asistente. Y justo cuando sospechaba que Keimer estaba a punto de despedirlo, se marchó, para poner su propia imprenta con respaldo financiero, mayor conocimiento del ramo, una sólida base de clientes que lo seguirían a todos lados y un asistente de primera que él mismo había entrenado. Ejecutando esta estrategia, Franklin reparó en lo libre que se sentía de rencor o enojo contra Keimer. Todo se reducía a maniobrar en un tablero de ajedrez, y al pensar dentro de Keimer había podido jugar a la perfección, con cabeza clara y despejada. En los años siguientes, la imprenta de Franklin prosperó. Él se convirtió en un muy exitoso editor de periódicos, autor de altas ventas, científico renombrado por sus experimentos de electricidad e inventor de aparatos como la estufa de Franklin y más tarde el pararrayos, los anteojos bifocales, etc. Como miembro cada vez más destacado de la comunidad de Filadelfia, en 1736 decidió que era hora de avanzar en su carrera y entrar en la política, como diputado en la legislatura colonial de Pensilvania. Meses después, fue unánimemente elegido por sus compañeros como secretario de legislativo, posición de relativa influencia. Pero cuando llegó el momento de renovar esa designación, un nuevo miembro de la legislatura, Isaac Norris, expresó de súbito su oposición vehemente en apoyo a otro candidato. Luego de un largo y acalorado debate, Franklin se impuso en la votación, pero al contemplar las circunstancias vio peligros en el horizonte. Norris era un hombre de negocios acaudalado, instruido y carismático. También era ambicioso y estaba seguro de ascender en las filas. Si Franklin se enemistaba con él, como era de esperar tras lo ocurrido en la batalla por el puesto de secretario, confirmaría las desagradables opiniones que Norris se hubiera formado de él y lo convertiría en un enemigo implacable. Si, por el contrario, lo ignoraba, Norris podría interpretarlo como muestra de su altanería y lo aborrecería aún más. Para algunos, podría parecer que lo recio y viril era lanzarse a la carga y contraatacar, forma en la que Franklin manifestaría que más valía que no se metieran con él. ¿Pero acaso no sería infinitamente más eficaz frustrar las expectativas de Norris y convertirlo sutilmente en un aliado implacable? Franklin se puso a trabajar. Observaba atentamente a aquel hombre en la legislatura, reunió información de sus allegados y se introdujo en lo más hondo de la mente de Norris. Llegó así a la conclusión de que se trataba de un joven orgulloso y algo emotivo, con ciertas inseguridades. Parecía impaciente por llamar la atención, ser apreciado y admirado por los demás, quizá envidiaba la popularidad y logros de Franklin. Por medio de sus allegados, este se enteró de que Norris tenía una obsesión más bien extraña, una amplia biblioteca personal que contenía numerosos libros raros, entre ellos uno particularmente raro y que apreciaba más que todos. Estos libros parecían representar para él su sensación de distinción y nobleza. En conocimiento de todo esto, Franklin decidió el siguiente curso de acción, escribiría a Norris una nota muy cortés en la que expresaría admiración por su biblioteca. Él mismo era un apasionado amante de los libros, y habiendo oído hablar mucho de ese raro libro en su colección, para él sería un placer indecible que se le permitiera hojearlo en sus ratos de ocio. Si Norris se lo prestaba por unos días, él extremaría su cuidado y lo devolvería muy pronto. Visiblemente complacido por tal atención, Norris remitió el libro de inmediato y Franklin lo devolvió según lo prometido, con otra nota en la que expresaba su gratitud por el favor. En la siguiente reunión de la legislatura, Norris se acercó a él para sostener una amigable conversación, algo que no había hecho nunca. Y como Franklin predijo, había generado dudas en la mente de Norris. En vez de que éste confirmara sus sospechas sobre él, estaba frente al hecho de que se comportaba como un auténtico caballero, compartía su interés en libros raros y cumplía su palabra. ¿Cómo podía él seguir abrigando malos sentimientos sin cuestionarse acerca de sí mismo y el motivo de que hubiera prestado ese libro? Explotando la naturaleza emotiva de Norris, Franklin hizo pasar sus sentimientos del antagonismo a la cordialidad. Se hicieron muy amigos y más tarde firmes aliados políticos, hasta el final de sus respectivas carreras. Franklin continuaría practicando una magia similar con muchos de sus futuros enemigos políticos. En Filadelfia, Benjamin Franklin era tenido por la quinta esencia del comerciante y ciudadano digno de confianza. Como sus conciudadanos, vestía modestamente, trabajaba más que nadie entre sus conocidos, nunca frecuentaba bares ni centros de juego y tenía modales sencillos y hasta humildes. Su popularidad era casi universal. Pero en el último capítulo público de su vida, actuó en una forma que parecía indicar que había cambiado y perdido su habilidad para tratar a la gente. En 1776, un año después de estallada la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Franklin, ya para entonces una figura política distinguida, fue despachado a Francia como comisionado especial para obtener armas, financiamiento y una alianza. Pronto se difundieron historias en las colonias de sus diversas intrigas con mujeres y cortesanas francesas y de su presencia en lujosas fiestas y cenas, gran parte de las cuales eran ciertas. Políticos destacados como John Adams lo acusaron de dejarse corromper por los parisinos. Su popularidad entre los estadounidenses se desplomó. Pero lo que los críticos y la gente no sabían era que, dondequiera que él iba, adoptaba la apariencia, costumbres y conducta de la cultura imperante, para poder abrirse paso más fácilmente en ella. Desesperado por conquistar a los franceses para la causa estadounidense y comprendiendo muy bien su naturaleza, se transformó en lo que ellos querían ver, la versión americana del espíritu y modo de vida galos. Apelaba de este modo al conocido narcisismo de los franceses. Todo esto funcionó a la perfección. Franklin se volvió una figura adorada por los franceses y un hombre de influencia en el gobierno. Al final fue intermediario de una importante alianza militar y obtuvo un financiamiento que nadie más habría podido arrebatar al avaro rey galo. El último acto público de la vida de Franklin no fue una aberración, sino la aplicación suprema de su racionalidad social. Claves para él: la maestría.
Has de conceder a todos el derecho a existir de acuerdo con su carácter, cualquiera que éste sea, y lo único en que debes obstinarte es en usar ese carácter tanto como su naturaleza te lo permita antes que esperar alterarlo o condenarlo sin más. Este es el sentido correcto de la máxima vive y deja vivir. Indignarse por la conducta de la gente es tan absurdo como enojarse con una piedra por cruzarse en tu camino. Y en muchos casos, lo más prudente que puedes hacer es usar a aquellas personas a las que no puedas modificar. Arthur Schopenhauer. Los seres humanos somos los animales sociales más eminentes. Hace cientos de miles de años, nuestros más primitivos antepasados desarrollaron grupos sociales complejos. Para adecuarse a ello, hicieron evolucionar neuronas espejo ver introducción aquí, más refinadas y sensibles que las de otros primates. Esto significó que podían usar tales neuronas no solo para imitar a quienes los rodeaban, sino también para imaginar que pensaban y sentían, todo en un nivel preverbal. Esta empatía permitió un grado de cooperación más alto. Con la invención del lenguaje y las facultades racionales que trajo consigo, nuestros antepasados pudieron llevar más lejos esa aptitud empática, percibiendo patrones en la conducta de la gente y deduciendo sus motivaciones. Al paso de los años, estas habilidades racionales se hicieron infinitamente más eficaces y refinadas. En teoría, hoy todos poseemos las herramientas naturales empatía, pensamiento racional necesarias para poseer una comprensión suprema de los demás seres humanos. En la práctica, sin embargo, esas herramientas están aún muy subdesarrolladas y la explicación de esto puede hallarse en la naturaleza peculiar de nuestra niñez, así como en nuestro largo periodo de dependencia. En comparación con otros animales, los seres humanos llegamos al mundo muy débiles y desvalidos. Permanecemos relativamente débiles durante muchos años antes de poder operar por nosotros mismos. Este largo periodo de inmadurez, que dura de 12 a 18 años, cumple una función valiosa, permitirnos concentrarnos en el desarrollo de nuestro cerebro, con mucho el arma más importante del arsenal humano. No obstante, esa infancia prolongada tiene un precio. Durante ese periodo de debilidad y dependencia experimentamos la necesidad de idealizar a nuestros padres. Nuestra sobrevivencia depende de la fuerza y confiabilidad de estos. Pensar que tienen sus propias deficiencias nos llenaría de intolerable ansiedad. Así, es inevitable que los creamos más fuertes, capaces y desinteresados de lo que son. Terminamos por ver sus actos a través del cristal de nuestras necesidades y, por tanto, ellos se convierten en una extensión de nosotros mismos. A lo largo de ese extenso periodo de inmadurez, solemos transferir tales idealizaciones y distorsiones a maestros y amigos, proyectando en ellos lo que queremos y necesitamos ver. Nuestra opinión de la gente se satura de emociones diversas: veneración, admiración, amor, necesidad, enojo. Inevitablemente, entonces, y por lo general en la adolescencia, comenzamos a percibir un lado menos que noble en muchas personas, incluidos nuestros padres, y no podemos menos que disgustarnos por la disparidad entre lo que imaginábamos y la realidad. En nuestra desilusión, tendemos a exagerar las cualidades negativas de la gente, así como antes exagerábamos las positivas. Si nos viéramos obligados a valernos por nosotros mismos a una edad más temprana, las necesidades prácticas dominarían nuestro pensamiento y seríamos más indiferentes y objetivos. Pero lo cierto es que los muchos años de ver a la gente a través del cristal de nuestras necesidades emocionales convierten esto en un hábito que apenas si podemos controlar. Llamemos a esto la perspectiva ingenua. Aunque es natural que tengamos esa perspectiva dado el peculiar carácter de nuestra infancia, también es peligroso, ya que nos envuelve en ilusiones infantiles sobre las personas, distorsionando nuestra visión de ellas. Llevamos con nosotros esa perspectiva al mundo adulto, a la fase de aprendizaje. En el mundo del trabajo, aumenta súbitamente lo que está en juego. La gente ya no persigue buenas calificaciones o aprobación social, sino su sobrevivencia. Bajo esa presión, revela cualidades de su carácter que normalmente intentaría ocultar. Manipula, compite y piensa primero en sí misma. Este comportamiento nos confunde, y nuestras emociones se revuelven más que nunca, lo que nos atrapa en la perspectiva ingenua. La perspectiva ingenua nos hace sentir sensibles y vulnerables. Al analizar en nuestro interior lo que las palabras y actos de los demás implican para nosotros, solemos interpretar mal sus intenciones. Proyectamos nuestros sentimientos en ellos. No tenemos una noción clara de lo que piensan o los motiva. En nuestros compañeros de trabajo, no percibimos la fuente de su envidia ni la razón de sus manipulaciones. Los intentos de influir en ellos se basan en el supuesto de que quieren lo mismo que nosotros. En mentores y jefes proyectamos nuestras fantasías infantiles y nos volvemos innecesariamente adoradores o temerosos de las figuras de autoridad, estableciendo entre tanto relaciones tormentosas y quebradizas. Creemos comprender a la gente, pero la vemos a través de una lente de distorsión. En estas condiciones, todas nuestras facultades empáticas resultan inútiles. Dados los errores ineludibles que cometemos, nos enredamos en batallas y dramas que consumen nuestra mente y distraen nuestro aprendizaje. Nuestras prioridades se invierten, terminamos concediendo demasiada importancia a las cuestiones sociales y políticas por no manejarlas bien. Si no tomamos precauciones, llevamos estos patrones a la fase siguiente de la vida, la fase creativa activa, en la que ocupamos una posición más pública. En este nivel, ser socialmente ineptos puede resultar muy vergonzoso, y aún fatal para nuestra carrera. Las personas que conservan sus actitudes infantiles rara vez son capaces de alcanzar el éxito que merecerían por su talento. La inteligencia social no es más que el proceso de desechar la perspectiva ingenua y abordar algo en forma realista. Esto implica dirigir nuestra atención al exterior, no al interior, para pulir las habilidades de observación y empatía que poseemos por naturaleza. Significa, asimismo, superar nuestra tendencia a idealizar y satanizar a la gente y verla y aceptarla tal como es. Esta es una manera de pensar que debe cultivarse lo más pronto posible, durante la fase de aprendizaje. Pero para poder adquirir esa inteligencia, antes tenemos que comprender la perspectiva ingenua. Examinemos el caso de Benjamin Franklin, icono de la inteligencia social y el más claro ejemplo del papel que ésta desempeña en la maestría. Como penúltimo hijo de una familia numerosa, Franklin aprendió a salirse con la suya gracias a su encanto. Al crecer dio en creer, como muchos otros jóvenes, que congeniar con los demás se reduce a portarse bien con ellos y conquistarlos con una actitud amable. Pero al vérselas con la realidad,
se dio cuenta de que su encanto era la fuente misma de sus problemas. Ser encantador era una estrategia que había desarrollado por necesidad infantil, era un reflejo de su narcisismo, del amor que tenía por sus palabras e ingenio. Pero esto no tenía nada que ver con los demás y sus necesidades. No impedía a estos explotarlo o agredirlo. Para ser realmente encantador y socialmente eficaz tienes que comprender a la gente, y para comprenderla debes salir de ti mismo y sumergirte en su mundo. Solo cuando Franklin se percató de lo ingenuo que era pudo dar los pasos necesarios para superar su ingenuidad. Su atención en obtener inteligencia social fue el momento decisivo de su carrera, lo transformó en un observador sobresaliente de la naturaleza humana, un hombre con una aptitud mágica para entrever a la gente. También hizo de la compañía social perfecta, en todas partes, hombres y mujeres caían bajo su hechizo, gracias a su destreza para sintonizar con la energía de sus interlocutores. En poder de relaciones sociales serenas y productivas, podía concentrar su tiempo y atención en escribir, abordar asuntos científicos y proseguir con sus incesantes inventos, es decir, podía concentrarse en la maestría. De la historia de Franklin se podría deducir que la inteligencia social requiere un enfoque frío y distante de la gente, lo que volvería la vida un tanto aburrida, pero tal no es el caso. Franklin era por naturaleza un hombre muy emotivo. No reprimía esta naturaleza, sino que encaminaba sus emociones en la dirección opuesta. En vez de obsesionarse consigo mismo y lo que los demás no le concederían, pensaba hondamente en cómo experimentaban el mundo, lo que sentían y añoraban. Ver emociones en otras personas genera empatía y brinda una comprensión profunda de lo que las hace latir. Esta concentración en lo exterior daba a Franklin una agradable sensación de ligereza y soltura, su vida distaba mucho de ser aburrida y sencillamente se libraba de batallas innecesarias. Comprende, continuarás teniendo problemas para alcanzar inteligencia social hasta que entiendas que tu visión de la gente está dominada por la perspectiva ingenua. Siguiendo el ejemplo de Franklin, podrás alcanzar esa conciencia revisando tu pasado y prestando particular atención a las batallas, errores, tensiones o decepciones en el frente social. Si ves esos hechos a través del cristal de la perspectiva ingenua, solo te fijarás en lo que los demás te hicieron, los malos tratos que soportaste de su parte, las ofensas o heridas que sentiste. Invierte esto y comienza por ti, cómo fue que viste en los demás cualidades que no poseían, o por qué ignoraste las señales del lado oscuro de su naturaleza. De este modo podrás ver claramente la discrepancia entre tus ilusiones acerca de cómo son ellos y la realidad, así como el papel que tú mismo desempeñaste en la forja de esa discrepancia. Si analizas las cosas con suficiente atención, a menudo podrás percibir en tu relación con jefes o superiores una reproducción de la dinámica familiar de tu niñez, la idealización o satanización que se ha vuelto habitual en ti. Al tomar conciencia del distorsionante proceso de la perspectiva ingenua, naturalmente te sentirás menos a gusto con ella. Verás que operas a oscuras, ciego a las motivaciones e intenciones de la gente, vulnerable a los mismos errores y patrones del pasado. Sentirás tu falta de conexión real con los demás. En ti surgirá entonces el deseo de cambiar esa dinámica, de empezar a mirar al exterior en vez de fijarte solo en tus sentimientos a fin de observar antes de reaccionar. Esta nueva claridad en tu perspectiva debe acompañarse de un ajuste de actitud. Evita la tentación de adoptar un enfoque cínico en reacción a tu ingenuidad de antes. La actitud más eficaz por adoptar es la de la aceptación suprema. El mundo está lleno de personas de diferente carácter y temperamento. Todos tenemos un lado oscuro, una tendencia a manipular y deseos agresivos. Los sujetos más peligrosos son los que reprimen sus deseos o niegan su existencia, a menudo dejándolos manifestarse en formas subrepticias. Algunos individuos tienen cualidades oscuras muy pronunciadas. Tú no puedes hacer cambiar a esa gente, así que sencillamente debes evitar convertirte en su víctima. Eres un observador de la comedia humana, y siendo lo más tolerante posible, conquistas una mayor habilidad para entender a la gente e influir en su conducta cuando sea necesario. Una vez en poder de esa nueva conciencia y actitud, podrás avanzar en tu aprendizaje de la inteligencia social. Esta inteligencia tiene dos componentes, ambos igualmente importantes de dominar. Primero está lo que llamaremos el conocimiento específico de la naturaleza humana, es decir, la aptitud para entender a la gente, para ser sensible a la forma en que ve el mundo y para comprender su individualidad. Luego está el conocimiento general de la naturaleza humana, lo cual significa amasar una comprensión de los patrones globales de la conducta humana que nos trascienden como individuos, incluidas algunas de las cualidades más oscuras que con frecuencia pasamos por alto. Puesto que todos somos una combinación de cualidades especiales y rasgos comunes a nuestra especie, solo la posesión de ambas formas de conocimiento puede darte el panorama de las personas que te rodean. Practica ambas formas de conocimiento y te rendirán invaluables habilidades esenciales en la búsqueda de maestría. Conocimiento específico, entender a la gente. En algún momento de nuestra vida, la mayoría hemos tenido la sensación de experimentar una misteriosa vinculación con otra persona. En esos momentos, disponemos de una comprensión que es difícil poner en palabras, sentimos incluso que podemos adelantarnos a los pensamientos del otro. Tal comunicación ocurre, por lo general, con los amigos o la pareja, personas en las que confiamos y con las que nos sentimos en sintonía en muchos niveles. Puesto que confiamos en ellas, nos abrimos a su influencia y viceversa. En nuestro estado normal, solemos ser nerviosos, defensivos y ensimismados, y nuestra mente se vuelca al interior. Pero en esos momentos de conexión, nuestro monólogo interior se interrumpe y captamos más indicios y señales del otro que de costumbre. Esto significa que cuando no dirigimos nuestra atención al interior sino que nos fijamos más profundamente en otra persona, tenemos acceso a formas de comunicación que son, en gran medida, de naturaleza no verbal, a su modo muy eficaces. Cabe imaginar que nuestros más primitivos antepasados, ante la necesidad de cooperar en un alto nivel pero sin experimentar el monólogo interior que se deriva de las palabras, poseían una sensibilidad increíblemente marcada a los estados de ánimo y sentimientos de los demás miembros de su grupo, la cual rayaba en telepatía. También otros animales sociales poseen ese rasgo, pero en este caso la sensibilidad se habría visto acentuada por la aptitud de nuestros antepasados para ponerse dentro de la mente de los demás.
La intensa vinculación no verbal que experimentamos con nuestros allegados evidentemente no es apropiada en un entorno de trabajo, pero en la medida en que nos abrimos y dirigimos nuestra atención a los demás podemos acceder a una parte de la sensibilidad de nuestros antepasados y ser mucho más eficaces para entender a la gente. Para iniciar este proceso, aprende a prestar menos atención a las palabras de los demás y más a su tono de voz, su mirada y su lenguaje corporal, señales todas ellas que podrían revelar un nerviosismo o emoción no verbalmente expresado. Si logras emocionar a la gente, ella revelará mucho más. Interrumpiendo tu monólogo interior y prestando suma atención, captarás señales que registrarás como sentimientos o sensaciones. Confía en estas sensaciones, te dicen algo que por lo común tenderías a ignorar, porque no es fácil de verbalizar. Luego puedes tratar de hallar un patrón en esas señales y analizar lo que significan. En este nivel no verbal es interesante observar cómo se comporta la gente con quienes ocupan posiciones de poder y autoridad. Ella tenderá a revelar una ansiedad, resentimiento o falsa adulación que delata algo esencial de su composición psicológica, algo que se remite a su niñez y puede percibirse en su lenguaje corporal. Cuando tú eliminas tus mecanismos de defensa y prestas atención a los demás, tendrás que bajar la guardia y abrirte a su influencia también. Pero mientras tus emociones y empatía se dirijan al exterior, podrás distanciarte cuando sea necesario y analizar lo obtenido. Resiste la tentación de interpretar lo que ellos dicen o hacen como algo implícitamente relacionado contigo, esto te hará dirigir tus pensamientos al interior y cancelar la inmediatez de la vinculación. Como ejercicio, luego de transcurrido cierto tiempo de conocer a una persona, intenta imaginar que experimentas el mundo desde su punto de vista, poniéndote en sus circunstancias y sintiendo lo que ella siente. Busca experiencias emocionales comunes, un trauma o dificultad que hayas tenido, por ejemplo, y que se asemeje a aquello por lo que la otra persona está pasando. Revivir una parte de esa emoción te ayudará a iniciar el proceso de identificación. La meta no es meterte literalmente en su mente, lo cual es imposible, sino practicar tus facultades empáticas y obtener una evaluación más realista de su visión del mundo. Poder ponerte en algún grado en la mentalidad de otros es un medio brillante para soltar tu propio proceso mental, el que tenderá a aferrarse a ciertas maneras de ver las cosas. Tu aptitud para empatizar con los demás se relaciona con el proceso creativo de llegar sentimentalmente al sujeto que estudias. Esta forma intuitiva de entender a la gente se vuelve más eficaz y precisa cuanto más la usas, pero es mejor combinarla con otras maneras más conscientes de observación. Por ejemplo, toma nota en particular de los actos y decisiones de la gente. Tu meta es en este caso deducir los motivos ocultos detrás de sus actos y decisiones, los que tenderán a girar alrededor del poder. La gente dirá todo tipo de cosas sobre sus motivos e intenciones, está acostumbrada a encubrir las cosas con palabras. Sus actos, sin embargo, dicen más acerca de su carácter, de lo que sucede bajo la superficie. Si ella ofrece una fachada inofensiva pero ha actuado agresivamente en varias ocasiones, concede al conocimiento de esa agresión más peso que a la superficie que ella presenta. De igual manera, toma nota especial de cómo reacciona a situaciones estresantes, a menudo, la máscara que usa en público cae al calor del momento. Cuando busque señales por observar, sé sensible a todo tipo de conductas extremas de su parte, por ejemplo, una fachada tempestuosa, una actitud demasiado amigable, una inclinación constante a bromear. Con frecuencia notarás que la gente usa esa máscara para encubrir lo contrario, para distraer a los demás de la verdad. Es tempestuosa porque en el fondo es muy insegura, demasiado amigable porque en secreto es ambiciosa y agresiva, o bromea para esconder malas intenciones. En general, interpreta y descifra cada signo posible, incluida la forma de vestir de los demás y la naturaleza ordenada o desordenada de su espacio de trabajo. La elección de pareja también puede ser muy reveladora, en particular si parece incongruente con el carácter que ellos intentan proyectar. En esa elección pueden manifestar necesidades insatisfechas de su infancia, un deseo de poder y control, un mal concepto de sí mismos y otras cualidades que normalmente buscan disfrazar. Lo que podrían parecer asuntos menores, impuntualidad crónica, atención insuficiente a los detalles, no corresponder favores tuyos son señales de algo profundo en su carácter. Presta atención a estos patrones. Nada es demasiado pequeño para no ser tomado en cuenta. Evita el frecuente error de hacer juicios con base en tus impresiones iniciales de la gente. Esas impresiones dicen algo en ocasiones, pero las más de las veces son engañosas. Son varias las razones de esto. En un primer encuentro tiendes a estar nervioso, ser menos abierto y retraerte. No prestas atención. Además, la gente se ha preparado para dar cierta apariencia, la imagen que usa en público es una especie de segunda piel con la cual protegerse. A menos que seas muy perceptivo, tenderás a confundir la máscara con la realidad. Por ejemplo, un tipo al que juzgaste muy poderoso y seguro podría sencillamente ocultar sus temores y tener menos poder del que imaginaste. Los callados, aquellos que dejan ver menos a primera vista, suelen esconder grandes profundidades y ejercer en secreto más poder. Lo que necesitas es un panorama del carácter de una persona a través del tiempo, lo cual te dará una noción más precisa de su temperamento que la que puedas obtener de una primera impresión. Abstente por lo tanto de la natural tendencia a juzgar de inmediato, y permite que el paso de los meses revele cada vez más cosas de la gente, conforme mejoras en interpretarla. Al final, tu meta es identificar y penetrar lo que vuelve únicas a las personas, comprender el carácter y valores en su esencia. Cuanto más sepas de su pasado y manera de pensar, más podrás introducirte en su espíritu. Así podrás entender sus motivaciones, prever sus actos y saber cómo ponerlas de tu parte. Dejarás de operar en la oscuridad. En tu vida tropezarás con miles de individuos y tu aptitud para verlos como son resultará invaluable. Ten en cuenta, sin embargo, que la gente se halla en continuo estado de cambio. No permitas que tus ideas sobre ella cuajen en una impresión fija. Obsérvala sin cesar y pon al día tu comprensión. Conocimiento general, las 7 verdades capitales. A todo lo largo del registro histórico pueden detectarse patrones de comportamiento humano que trascienden la cultura y el tiempo, lo que indica que ciertos rasgos universales nos pertenecen como especie. Algunos de estos rasgos son muy positivos, por ejemplo, nuestra aptitud para cooperar en un grupo, mientras que otros son negativos y pueden resultar destructivos.
La mayoría poseemos estas cualidades destructivas: envidia, conformismo, rigidez, autoobsesión, pereza, inconstancia y agresión pasiva en dosis relativamente moderadas. Pero en condiciones grupales, es inevitable que haya personas con una o más de esas cualidades en grado suficientemente alto para ser muy destructivas. Llamaremos a estas cualidades negativas las 7 verdades capitales. El problema es que a las personas no les gusta exhibir públicamente esos rasgos, porque se les considera desagradables e indeseables. Tienden a ocultarlos de la vista, revelando en última instancia su realidad mediante alguna acción que nos toma por sorpresa y nos perjudica. En nuestro asombro, tendemos a reaccionar de modo emocional, incrementando el daño, los efectos del cual podemos llevar con nosotros el resto de nuestra vida. Mediante estudio y observación, debemos conocer la naturaleza de estas 7 verdades capitales para que podamos detectar su presencia y no provocarlas en primer término. Considera los siguientes como los conocimientos esenciales para adquirir inteligencia social. Envidia, es parte de nuestra naturaleza compararnos sin cesar con los demás, en términos de dinero, apariencia, desenfado, inteligencia, popularidad o cualquier otra categoría. Si nos molesta que alguien a quien conocemos tenga más éxito que nosotros, experimentaremos naturalmente algo de envidia, pero con frecuencia hallaremos la manera de minimizarla, porque es una emoción desagradable. Nos diremos que el éxito de otra persona es cuestión de suerte o relaciones, o que no durará. Pero para algunos las cosas llegan mucho más lejos, usualmente a causa del nivel de sus inseguridades. Atacados de envidia, la única manera de desahogarla es buscar una forma de obstruir o sabotear a la persona que provocó esa emoción. Si emprenden esa acción, nunca dirán que es por envidia, sino que buscarán otro pretexto, más aceptable socialmente. A menudo ni siquiera admitirán su envidia para sí mismos. Eso convierte a esta en una cualidad muy difícil de reconocer en la gente. Sin embargo, hay algunos indicios que tú puedes buscar. Las personas que te elogian demasiado o que son muy amables aun si apenas te conocen suelen ser envidiosas y se acercan a ti para lastimarte. Cuídate de esa conducta. De igual forma, si detectas niveles inusuales de inseguridad en una persona, seguramente es propensa a la envidia. Sin embargo, la envidia es muy difícil de discernir y el curso de acción más prudente es cerciorarte de que tu conducta no la provoque sin querer. Si tienes un don para cierta habilidad, proponte exhibir ocasionalmente alguna debilidad en otra área, evitando el gran peligro de parecer demasiado perfecto y talentoso. Si tratas con personas inseguras, muestra gran interés en su trabajo e incluso busca su consejo. Ten cuidado de no presumir tus éxitos y atribúyelos de ser necesario a tu buena suerte. Siempre es prudente revelar tus inseguridades en ocasiones, lo que te humanizará a ojos de otras personas. Asimismo, el humor de autorreprobación hará maravillas. Cuida en particular de no hacer sentir nunca tonta a la gente en tu presencia. La inteligencia es el más sensible detonador de envidia. En general, si destacas demasiado, suscitarás esta emoción ingrata, así que es mejor mantener una apariencia inofensiva y perderse en el grupo, al menos hasta que tengas tanto éxito que eso no importe. Conformismo, cuando la gente forma grupos de cualquier clase, inevitablemente se hace presente una especie de mentalidad organizacional. Aunque los miembros del grupo podrían proclamar su tolerancia y celebración de las diferencias de la gente, la realidad es que las personas notoriamente distintas los hacen sentirse incómodos e inseguros, lo cual pone en duda los valores de la cultura dominante. Esta cultura tendrá normas no escritas de lo que es correcto, las cuales cambian según la época. En algunos entornos, el aspecto físico es importante. Pero en general, el espíritu de lo apropiado llega más lejos. Ajustándose al espíritu del hombre o mujer en la cúspide, a menudo en forma inconsciente, los miembros de un grupo compartirán los mismos valores relacionados con la moral o la política. Tú puedes percibir este espíritu grupal observando el grado en que la gente siente la necesidad de exhibir ciertas opiniones o ideas que se ajustan a las normas. Siempre habrá unos cuantos en el grupo que se erijan en supervisores de lo apropiado, los cuales pueden ser muy peligrosos. Si tú tienes una vena rebelde o naturalmente excéntrica, como suele ocurrir entre quienes persiguen la maestría, evita mostrar tu diferencia en forma demasiado abierta, en particular en la fase de aprendizaje. Deja que tu trabajo exhiba sutilmente tu espíritu individual, aunque cuando se trate de política, moral o valores, haz alarde de adherirte a las normas aceptadas de tu entorno. Concibe tu lugar de trabajo como una suerte de teatro en el que siempre llevas puesta una máscara. Reserva tus pensamientos más interesantes y expresivos a tus amigos y a las personas en las que puedes confiar fuera del trabajo. Ten cuidado con lo que dices, no vale la pena expresar libremente tus opiniones. Si pecas contra esta verdad capital, la gente no reconocerá la causa de su repudio, porque no le gusta concebirse como conformista. Hallará otra razón para excluirte o sabotearte. No le des material para este tipo de agresión. Más tarde, cuando adquieras maestría, tendrás amplias oportunidades de hacer lucir tu individualidad y revelar tu desdén por los convencionalismos de la gente. Rigidez. El mundo es crecientemente complejo en muchos sentidos, y cada vez que los seres humanos enfrentamos una situación que parece complicada, nuestra reacción es recurrir a una sencillez artificial para crear hábitos y rutinas que nos den una sensación de control. Preferimos lo conocido: ideas, rostros, procedimientos por reconfortante. Esto se extiende al grupo en general. La gente sigue procedimientos sin saber en realidad por qué, simplemente a causa de que han dado resultado antes, y se vuelve muy defensiva si sus costumbres son puestas en duda. Se apega a cierta idea y se aferra a ella aun si repetidamente ha demostrado ser errónea. Considera la historia de la ciencia: cada vez que se presenta una nueva idea o manera de ver el mundo, pese a todas las pruebas que la confirman, quienes están atrincherados en las viejas costumbres pelearán a muerte por preservarlas. Suele ser contrario a la naturaleza humana, en particular conforme envejecemos, considerar otras formas de pensar o hacer las cosas. La gente no anuncia su rigidez. Toparás con ella solo si intentas introducir una nueva idea o procedimiento. Algunos en el grupo, los hiperrígidos, se pondrán irritables y hasta temerosos frente a toda idea de cambio. Si tú insistes en tu argumento con lógica y razón, tenderás a ponerlos más a la defensiva y en resistencia. Si eres una persona aventurera y de mente abierta, tu espíritu mismo resultará inquietante y perturbador. Si no estás consciente de los riesgos de oponerte a ese temor a lo nuevo, te crearás todo tipo de enemigos ocultos, quienes recurrirán a cualquier cosa para preservar el antiguo orden.
Es inútil combatir las actitudes rígidas de la gente o discutir sus irracionales conceptos. Solo perderás tiempo y entre tanto tú mismo te volverás rígido. La mejor estrategia es aceptar simplemente la rigidez de los demás, mostrando deferencia a su necesidad de orden. En cuanto a ti, sin embargo, esfuérzate por mantener tu espíritu abierto, librándote de malos hábitos y cultivando deliberadamente ideas nuevas. Autoobsesión. En el entorno de trabajo, casi inevitablemente pensamos antes que nada en nosotros mismos. El mundo es un lugar arduo y competitivo y debemos perseguir nuestros intereses. Aun si actuamos por el bien común, inconscientemente suele motivarnos el deseo de ser apreciados por los demás y ver favorecida nuestra imagen. Esto no tiene nada de malo. Pero como el interés propio no nos hace sentir ni parecer nobles, muchas personas se toman la molestia de disfrazar esa inclinación. A menudo son los más ensimismados quienes rodean sus actos de un aura de moral o santidad, o hacen ostentación de apoyar todas las causas correctas. Confundido por las apariencias, cuando llega el momento de pedir ayuda a esas personas, apelarás con frecuencia a su gratitud, su naturaleza supuestamente caritativa o su amabilidad. Te sentirás frustrado o decepcionado cuando se nieguen cortésmente a auxiliarte o se tarden tanto en hacerlo que prefieras rendirte. Desde luego que nunca revelarán la verdadera razón de esta conducta, que eso no les brinda ningún beneficio. En vez de ponerte en esa situación, comprende y acepta esta verdad capital. Cuando llegue el momento de pedir un favor o ayuda, piensa antes en apelar al interés propio de la gente. Aplica esto a todos, sea cual fuere su nivel de autoobsesión. Ve el mundo con sus ojos, para formarte una idea de sus necesidades. Debes dar algo valioso a cambio de la ayuda ajena, un favor en correspondencia que ahorre tiempo a la gente, un contacto que ella necesite, etc. A veces bastará la oportunidad de quedar bien por hacerte un favor o apoyar una causa, aunque generalmente es mejor buscar algo más sólido que eso, un beneficio concreto que los demás puedan suponer que seguirán recibiendo de ti en el futuro. En general, en tus interacciones con la gente busca la forma de hacer que las conversaciones giren en torno a ella y sus intereses, todo lo cual te permitirá ponerla de tu lado. Pereza. Todos tendemos a desear el camino más rápido y fácil a nuestras metas, pero por lo común logramos controlar nuestra impaciencia, comprendemos el valor superior de conseguir lo que queremos mediante el esfuerzo. En algunos individuos, sin embargo, esa inveterada vena perezosa es demasiado fuerte. Desalentados por la idea de que lograr algo podría tardar meses o años, están en constante búsqueda de atajos. Su holgazanería adoptará muchas formas insidiosas. Por ejemplo, si no tienes cuidado y hablas de más, robarán tus mejores ideas y se apropiarán de ellas, ahorrándose todo el esfuerzo mental que implicó concebirlas. Tomarán tu proyecto y se lo atribuirán, obteniendo crédito parcial por tu trabajo. Te forzarán a una colaboración en la que tú hagas el grueso del trabajo pesado, pero ellos compartirán las recompensas en términos de igualdad. Tu mejor defensa es la prudencia. Guarda tus ideas para ti, u oculta suficientes detalles para que no sea posible que te las hurten. Si trabajas para un superior, prepárate a que se reserve todo el crédito y excluya tu nombre. Esto forma parte del aprendizaje de todos y debe aceptarse como tal, pero no permitas que te pase lo mismo con colegas. Asegura tu crédito de antemano como parte de las condiciones del trabajo en común. Si la gente quiere que trabajes por ella y hacer pasar luego este hecho como un proyecto en colaboración, calcula siempre si esa labor aumentará tu base de habilidades y examina su hoja de servicios para medir la intensidad de su ética de trabajo. En general, cuídate de las personas que quieran colaborar contigo, por lo común buscan a alguien que haga el trabajo pesado por ellas. Inconstancia. Nos gusta hacer alarde de que nuestras decisiones se basan en consideraciones racionales, pero lo cierto es que nosotros mandan en gran medida nuestras emociones, que tiñen continuamente nuestras percepciones. Esto quiere decir que las personas que te rodean cambian de manera de pensar cada día u hora, según su estado de ánimo, es decir, por efecto de sus emociones. Nunca supongas que lo que dicen o hacen en un momento particular es una afirmación de sus deseos permanentes. Ayer estaban encantadas con tu idea, hoy se muestran tibias. Esto te confundirá y, si no tomas precauciones, perderás valioso espacio mental tratando de deducir sus verdaderos sentimientos, su ánimo del momento, sus motivaciones efímeras. Es mejor cultivar tanto distancia como cierto grado de desapego de las variables emociones de la gente, para no caer atrapados en el proceso. Fíjate en sus actos, generalmente más coherentes, y no en sus palabras. No te tomes tan en serio sus promesas, ni el fervor con que dice querer ayudarte. Si lo hace, tanto mejor, pero prepárate a un cambio de opinión. Depende únicamente de ti para hacer las cosas y no te decepcionarás. Agresión pasiva. La causa última de toda agresión pasiva es el temor humano a la confrontación directa, a las emociones que un conflicto puede agitar y la consecuente pérdida de control. Así, en virtud de ese temor, algunas personas buscan medios indirectos de salirse con la suya, volviendo sus ataques lo bastante sutiles para que sea difícil saber qué ocurre, lo cual les concede el control de esta dinámica. Todos somos agresivos pasivos hasta cierto punto. Aplazar un proyecto, llegar tarde o hacer comentarios incidentales concebidos para disgustar a la gente son formas comunes de agresión pasiva de bajo nivel. Al lidiar con esta variedad de bajo nivel en los demás, tú puedes llamar su atención sobre su conducta para que tomen conciencia de ella, lo que a menudo puede funcionar. O bien, si esa variedad es realmente inofensiva, ignórala. Pero hay personas con muchas inseguridades que son verdaderas guerreras agresivas pasivas y literalmente pueden arruinarte la vida. Tu mejor defensa es identificar a tales individuos antes de enfrascarte en una batalla y evitarlos como la peste. Las señales más obvias proceden de su trayectoria, su fama los persigue, te enteras de casos de escaramuzas pasadas, etc. Echa un vistazo a las personas de las que se rodean, como sus asistentes, actúan con desusada cautela y terror en su presencia. A veces te confunde sospechar sabotaje u obstrucción pese a que presentan una fachada amigable o benigna. Desecha la pantalla y fíjate solo en sus actos, y tendrás un panorama más claro. Si te evaden y aplazan acciones necesarias en algo importante para ti, o te hacen sentir culpable sin que sepas por qué, o actúan maliciosamente pero hacen que todo parezca un accidente, es muy probable que te halles bajo un ataque agresivo pasivo. Tienes una de dos opciones: alejarte de esas personas o devolver el ataque con algo igualmente indirecto, indicando en forma sutil que quien se mete contigo paga el precio.
Esto tenderá a desalentarlas y buscar otra víctima. Evita a toda costa enredarte emocionalmente en sus dramas y batallas. Son expertas en controlar esta dinámica y casi invariablemente saldrás perdiendo. Asterisco, asterisco, asterisco. Desarrollar inteligencia social no te ayudará solo a gestionar tus relaciones con los demás, adquirirla también tendrá un efecto muy beneficioso en tu manera de pensar, en tu creatividad en general. Toma el caso de Benjamin Franklin. Con la gente, él cultivaba la aptitud de detectar los detalles que la hacían única y de vincularse con su experiencia y motivaciones. Alcanzó un alto grado de sensibilidad a las sutilezas de la naturaleza humana, evitando la común tendencia a generalizar en exceso. Se volvió extrañamente paciente y abierto en su trato con personas de muy diferentes culturas y orígenes. Y esta inteligencia social se integró por completo a sus labores intelectuales, su ojo agudo para el detalle en el trabajo científico, su fluidez de pensamiento y paciencia para abordar problemas y su misteriosa manera de introducirse en la mente y voz de los diversos personajes que creó en su escritura. Entiende, el cerebro humano es un órgano interconectado, tanto en sí mismo como con nuestro cuerpo. Nuestro cerebro se desarrolló junto con nuestras facultades en expansión como primates sociales. El refinamiento de las neuronas espejo para tener una mejor comunicación con la gente se aplicó igualmente a otras formas de razonamiento. La capacidad para pensar dentro de objetos y fenómenos es parte integral de la creatividad científica, desde la sensibilidad por la electricidad de Faraday hasta los experimentos mentales de Einstein. En general, los grandes maestros de la historia, Leonardo, Mozart, Darwin y otros, han hecho gala de una manera de pensar fluida y sensible que desarrollaron junto con su cada vez más amplia inteligencia social. Los rígidamente intelectuales e introvertidos pueden llegar lejos en su campo, pero su trabajo suele carecer de creatividad, apertura y sensibilidad a los detalles, lo que bien puede agudizarse al paso del tiempo. Al final, la aptitud para pensar dentro de otras personas no se diferencia de la sensibilidad intuitiva que los maestros adquieren en su campo de estudio. Desarrollar tus facultades intelectuales a expensas de las sociales es retardar tu progreso a la maestría y limitar la gama entera de tus facultades creativas. Estrategias para adquirir inteligencia social. Hay que reconocer, sin embargo, que el hombre, con todas sus nobles cualidades, su compasión por los menos favorecidos, una benevolencia que no solo se extiende a los demás sino también a los seres vivos más humildes, un intelecto cuasi divino que ha penetrado los movimientos y constitución del sistema solar, con todas estas exaltadas facultades, aún ostenta en su cuerpo la huella indeleble de su bajo origen. Charles Darwin. Al tratar con la gente, a menudo tropezarás con problemas particulares que tenderán a despertar tus emociones y atraparte en la perspectiva ingenua. Tales problemas incluyen batallas políticas inesperadas, juicios superficiales de tu carácter con base en apariencias o críticas mezquinas de tu trabajo. Las 4 estrategias esenciales siguientes, desarrolladas por maestros antiguos y modernos, te ayudarán a vencer esos inevitables desafíos y mantener la mentalidad racional necesaria para la inteligencia social. 1. Habla por medio de tu trabajo. A. En 1846, el médico húngaro Ignaz Semmelweis, de 28 años de edad, inició sus labores como asistente del Departamento de Obstetricia de la Universidad de Viena, y casi desde el principio fue un hombre obsesionado. La terrible enfermedad que infestaba las áreas de maternidad en la Europa de entonces era la fiebre puerperal. En el hospital en que trabajaba el joven Semmelweis, una de cada 6 madres moría de ese mal poco después de dar a luz. Al realizar la autopsia, los médicos encontraban la misma pus blancuzca y pestilente, así como una cantidad desacostumbrada de carne pútrida. Viendo los efectos de esa enfermedad casi todos los días, Semmelweis no podía pensar en otra cosa. Dedicaría su tiempo a resolver el enigma del origen de esa afección. En esa época, la explicación más común de la causa de esa dolencia giraba alrededor de la idea de que partículas en el aire, que entraban por los pulmones, ocasionaban la fiebre. Pero para Semmelweis eso no tenía sentido. La epidemia de fiebre puerperal no parecía depender del clima, condiciones atmosféricas ni nada en el aire. Él señaló, como algunos otros, que la incidencia era mucho mayor entre mujeres atendidas en el parto por un médico, no por una partera. Nadie se explicaba la razón de esa diferencia y a pocos parecía inquietarles. Tras mucho pensar y estudiar la bibliografía sobre el tema, Semmelweis llegó a la pasmosa conclusión de que la causa de la enfermedad era el contacto directo entre médico y paciente, concepto revolucionario en esa época. Mientras formulaba su teoría, ocurrió un hecho que pareció confirmarla de modo concluyente. Uno de los principales médicos del departamento se había herido accidentalmente el dedo con un cuchillo mientras realizaba la autopsia de una mujer que había padecido fiebre puerperal y murió en cuestión de días a causa de una infección generalizada. Cuando se le hizo la autopsia, presentó la misma pus blanca y carne putrida que la mujer. A Semmelweis le pareció claro entonces que en la sala de autopsias los médicos se contagiaban por vía táctil, y al examinar a las mujeres y procurar el nacimiento de los bebés, transmitían la enfermedad a la sangre materna a través de varias heridas abiertas. Los médicos envenenaban literalmente a sus pacientes con fiebre puerperal. Si esta era la causa, la solución era simple: los doctores tendrían que lavarse y desinfectar sus manos antes de manejar a cualquier paciente, práctica que nadie seguía en ningún hospital en aquel entonces. Semmelweis instituyó esta práctica en su área, y el número de muertes se redujo de inmediato a la mitad. En vísperas del que podía ser un gran descubrimiento científico la relación entre gérmenes y enfermedades contagiosas, Semmelweis parecía estar en camino a una ilustre carrera. Pero había un problema. El jefe del departamento, Johann Klein, era un caballero muy conservador que quería que sus doctores se adhirieran a la estricta ortodoxia médica establecida por la práctica. Él creía que Semmelweis era un médico inexperto convertido en radical que quería alterar los procedimientos establecidos y hacerse fama por ello. Semmelweis discutía incesantemente con él la causa de la fiebre puerperal, y cuando por fin promulgó su teoría, Klein se puso furioso. La implicación era que los médicos, incluido el propio Klein, habían dado muerte a sus pacientes y eso era demasiado. Klein atribuyó el menor número de muertes en el área de Semmelweis a un nuevo sistema de ventilación que él había instalado. Cuando, en 1849, la colaboración de Semmelweis estaba por concluir, Klein se negó a renovarla, dejando desempleado al joven médico.
Para entonces, sin embargo, Semmelweis había conseguido ya varios aliados clave en el departamento médico, particularmente entre los jóvenes. Los exhortó a realizar experimentos controlados para reforzar su argumento y a integrar después sus hallazgos en un libro que difundiría su teoría en Europa. Sin embargo, no podía distraer su atención de la batalla con Klein. Su malestar aumentaba día a día. La adhesión de Klein a una teoría ridícula y sin prueba alguna sobre la fiebre era criminal. Tal ceguera ante la verdad le hacía hervir la sangre. ¿Cómo era posible que un hombre tuviera tanto poder en su campo? ¿Por qué Semmelweis tenía que dedicar tanto tiempo a hacer experimentos y escribir libros cuando la verdad era tan obvia? Decidió entonces dictar una serie de conferencias sobre el tema, en las que también podría expresar su desdén por la estrechez de miras de tantos de sus colegas. Médicos de toda Europa asistieron a las conferencias de Semmelweis. Aunque algunos de ellos seguían siendo escépticos, él conquistó más conversos para su causa. Sus aliados en la universidad insistieron en que aprovechara el impulso ya acumulado haciendo más investigaciones y escribiendo un libro sobre su teoría. Pero meses después de celebradas las conferencias, y por razones que nadie podía entender, Semmelweis abandonó repentinamente la ciudad y regresó a su natal Budapest, donde halló los puestos y reconocimiento que lo habían eludido en Viena. Parecía que no había podido soportar un minuto más en la misma ciudad que Klein y requería completa libertad para operar por sí solo, pese al relativo rezago médico de Budapest en ese tiempo. Sus amigos se sintieron traicionados. Se habían jugado su reputación al apoyarlo y él los había dejado en la estacada. En los hospitales de Budapest en los que trabajaba ahora, Semmelweis instituyó sus políticas de desinfección con tal rigor y tiránica obstinación que redujo los índices de mortalidad, pero se enemistó también con casi todos los médicos y enfermeras con que trabajaba. Cada vez más personas se volvían contra él. Había impuesto sus novedosas ideas sobre la desinfección, pero, sin libros ni los experimentos apropiados que las respaldaran, daba la impresión de que no buscaba otra cosa que promoverse, obsesionado con una caprichosa idea de su creación. La vehemencia con que insistía en la veracidad de sus ideas solo atraía más atención a la falta de rigor académico para sustentarlas. Los médicos especulaban sobre otras posibles causas de su éxito en la menor incidencia de fiebre puerperal. Finalmente, en 1860, presionado una vez más por sus colegas, decidió escribir un libro que explicara su teoría en extenso. Al terminarlo, lo que debía haber sido un volumen relativamente reducido se había convertido en una diatriba de 600 páginas casi imposible de leer. Era demasiado repetitiva y embrollada. Sus argumentos se convertían en polémicas al enumerar a los doctores que se le habían opuesto, y que por tanto eran asesinos. En esos pasajes, su escritura se volvía casi apocalíptica. Sus adversarios salieron entonces a la superficie. Él se había comprometido a escribir, pero lo había hecho tan mal que ellos podían señalar los numerosos errores en su argumento o sencillamente llamar la atención sobre su tono violento, con el que hacía un flaco favor a su causa. Sus antiguos aliados dejaron de apoyarlo, habían terminado por detestarlo. Su conducta se volvió crecientemente ampulosa y errática, hasta que sus jefes en el hospital tuvieron que despedirlo. Prácticamente quebrado y abandonado por casi todos, cayó enfermo y murió en 1865 a los 47 años de edad. B. Como estudiante de medicina de la Universidad de Padua, Italia, en 1602, el ciudadano inglés William Harvey 1578-1657 comenzó a tener dudas sobre la concepción entera del corazón y su función como órgano. Lo que se le había enseñado en la escuela se basaba en las teorías del médico griego Galeno, del siglo I, las que sostenían que parte de la sangre se generaba en el hígado y otra parte en el corazón, así como que era transportada por las venas y absorbida por el cuerpo, al que de esta forma nutría. De acuerdo con esa teoría, la sangre circulaba lentamente del hígado y el corazón a las diversas partes del cuerpo que la necesitaban, pero no regresaba a ellos, sino que era meramente consumida. Lo que inquietaba a Harvey era cuánta sangre contenía el cuerpo. ¿Cómo era posible que produjera y consumiera tanto líquido? En los años siguientes, la carrera de Harvey prosperó, culminando con su nombramiento como médico real del rey Jacobo I. En esos años siguió ponderando las mismas preguntas sobre la sangre y el papel del corazón. Y para 1618 había dado con una teoría: la sangre circulaba por el cuerpo no lenta, sino rápidamente, y el corazón fungía como bomba. La sangre no era producida y consumida, en cambio, circulaba en forma continua. El problema de esta teoría era que no había modo directo de confirmarla. En ese tiempo, abrir el corazón de un ser humano para estudiarlo significaba la muerte inmediata. El único medio disponible para la investigación era la vivisección de animales y la disección de cadáveres humanos. Una vez abierto el corazón de animales, sin embargo, este se comportaba en forma irregular y bombeaba con demasiada rapidez. La mecánica del corazón era compleja, y para Harvey solo podía deducirse mediante experimentos controlados como el uso de elaborados torniquetes en venas humanas, y era imposible de observar directamente con la vista. Luego de muchos experimentos controlados como esos, Harvey tuvo la seguridad de que estaba en lo correcto, pero sabía que tenía que planear con cuidado su siguiente paso. Su teoría era radical. Echaba por tierra muchos conceptos de anatomía que habían sido aceptados como verdad durante siglos. Sabía que publicar los resultados obtenidos hasta entonces no haría sino provocarle animadversión y muchos enemigos personales. Así que, pensando seriamente en la natural renuencia de los individuos a aceptar nuevas ideas, decidió hacer lo siguiente: posponer la publicación de los resultados de sus investigaciones y esperar a reafirmar su teoría y acumular más pruebas. Entretanto, involucraría a sus colegas en más experimentos y disecciones, pidiendo siempre sus puntos de vista. Una creciente cantidad de ellos quedaba impresionada y apoyaba su novedosa teoría. Ganando poco a poco para su causa a la mayoría, en 1627 se le concedió el sitio de honor en el College of Physicians, lo que prácticamente garantizaba su empleo para el resto de su vida y lo libraba de la preocupación de que su teoría pusiera en peligro su sustento. Como médico de la corte, primero de Jacobo y después de Carlos I, quien ascendió al trono en 1625, Harvey se esmeró en conseguir el favor real. Adoptaba una actitud diplomática y evitaba alinearse con cualquier facción o enredarse en intrigas. Se conducía con modestia y autorreprobación. Confiaba pronto sus descubrimientos al rey para obtener su confianza y apoyo.
En el campo, un joven se había fracturado severamente las costillas del lado izquierdo del pecho, dejando abierta una cavidad por la que era posible ver y tocar su corazón. Él lo trasladó a la corte real y se sirvió del muchacho para mostrar a Carlos la naturaleza de las contracciones y expansiones del corazón y la forma en que éste trabajaba bombeando la sangre. Por fin, en 1628 Harvey publicó los resultados de sus muchos años de trabajo, iniciando el libro con una muy astuta dedicatoria a Carlos I, Rey Serenísimo. El corazón del animal es la base de su vida, su principal miembro, el sol de su microcosmos, del corazón toda su actividad depende, del corazón toda su vitalidad y fuerza surge. Igualmente es el rey la base de su reino, el sol de su microcosmos, el corazón del Estado, de él el poder emana y toda gracia se deriva. El libro causó revuelo, como era de esperar, particularmente en el continente, donde Harvey era menos conocido. La oposición procedió sobre todo de viejos médicos que no podían aceptar una teoría que derribaba por completo su idea de la anatomía. Ante las numerosas publicaciones aparecidas para desacreditar sus ideas, Harvey permaneció prácticamente mudo. Un ataque ocasional de médicos eminentes lo inducía a escribir cartas personales en las que refutaba sus ideas, cortés aunque rotundamente. Como había previsto, dada la firmeza de su posición en la medicina y la corte, y la gran cantidad de pruebas que había acumulado a lo largo de los años, las cuales se describían claramente en su libro, su teoría ganó aceptación poco a poco. Al morir, en 1657, su obra se había vuelto parte aceptada de la doctrina y práctica médicas. Como escribiría su amigo Thomas Hobbes, Harvey fue el único de mis conocidos que, conquistando la envidia, estableció en vida una nueva doctrina. Asterisco, asterisco, asterisco. Los relatos históricos comunes sobre Semmelweis y Harvey revelan nuestra tendencia a ignorar el decisivo papel de la inteligencia social en todos los campos, incluidas las ciencias. Por ejemplo, la mayoría de las versiones de la historia de Semmelweis enfatizan la trágica cortedad de miras de hombres como Klein, quien llevó al límite al joven y noble húngaro. En el caso de Harvey, enfatizan su talento teórico como la causa singular de su éxito. Pero en ambos casos la inteligencia social desempeñó un papel clave. Semmelweis ignoró por completo su necesidad, tales consideraciones le fastidiaban, lo único que importaba era la verdad. Pero en su celo, se enemistó gratuitamente con Klein, quien ya había enfrentado antes otros desacuerdos con estudiantes, pero no a tal grado. Discutiendo sin cesar, Semmelweis forzó a Klein a despedirlo, perdiendo así una importante posición en la universidad desde la cual difundir sus ideas. Consumido por su batalla con Klein, no expresó su teoría en forma clara y razonable, exhibiendo así una monumental desconsideración por la importancia de persuadir a los demás. Si hubiera dedicado su tiempo a explicarse por escrito, a la larga habría salvado más vidas. El éxito de Harvey, por su parte, se debió en gran medida a su agilidad social. Sabía que incluso un científico debe hacerla de cortesano. Involucró a otros en su trabajo, asociándolos emocionalmente con su teoría. Publicó sus resultados en un libro meditado, razonado y fácil de leer. Y luego permitió calladamente que su libro hablara por sí mismo, sabiendo que si hacía valer su punto de vista después de su publicación, llamaría la atención a la persona, no a la obra. No alimentó la necedad ajena librando batallas insignificantes, y toda oposición a sus teorías se marchitó por sí sola. Comprende, tu obra es el principal medio a tu disposición para expresar tu inteligencia social. Si eres eficiente y detallista en lo que haces, demostrarás que piensas en el grupo en general y promueves su causa. Volviendo fácil y claro de seguir lo que escribes o presentas, muestras tu interés en el público en su conjunto. Al involucrar a otras personas en tus proyectos y aceptar de buena gana sus observaciones, relevas tu comodidad con la dinámica del grupo. El trabajo sólido también te protege de la connivencia política y la malevolencia ajena, es difícil discutir los resultados que produces. Si experimentas las presiones de maniobras políticas dentro del grupo, no pierdas la cabeza ni te dejes consumir por mezquindades. Manteniendo tu concentración y hablando socialmente mediante tu obra, seguirás elevando tu nivel de habilidades y descollarás sobre quienes hacen mucho ruido pero no producen nada. 2. Elabora la imagen adecuada. Desde muy chica, Teresita Fernández 1968, tuvo la sensación de que miraba el mundo a la distancia, como un voyeur. En su infancia en Miami, Florida, observaba a los adultos a su alrededor, oía a escondidas sus conversaciones y trataba de descifrar los secretos de ese extraño mundo. Cuando creció, aplicó sus habilidades de observación a sus compañeros de clase. En la preparatoria, se esperaba que los alumnos encajaran en una de las diversas camarillas. Ella advertía claramente las reglas y convenciones implicadas por la participación en esos grupos y las conductas consideradas correctas. Pero se sentía alienada de todas las camarillas y, por tanto, se mantuvo ajena a ellas. Su experiencia en relación con la propia Miami era similar. Aunque sentía afinidad con la cultura cubana que formaba parte de su pasado como cubana estadounidense de primera generación, no podía identificarse con el alegre estilo de vida playero que prevalecía ahí. En su espíritu había algo sombrío y tenso. Todo esto acentuaba su sensación de ser una extraña, una vagabunda que no cabía en ningún lado. Había otros vagabundos en la escuela y tendían a derivar en el teatro o las artes escénicas, ámbitos en los que ser poco convencional era más inofensivo. A Fernández siempre le había gustado hacer cosas con las manos, así que comenzó a tomar cursos de arte. Pero el arte que producía en la preparatoria no parecía asociarse con el lado descarnado de su carácter. Era demasiado fácil, su trabajo era muy simple y superficial, faltaba algo. En 1986, aún insegura de su dirección en la vida, ingresó a la Florida International University, en Miami. Siguiendo sus inclinaciones de la preparatoria, tomó un curso de escultura. Pero trabajar con arcilla, tan suave y fácil de manipular, le dio la misma sensación que había tenido en la preparatoria al hacer cosas meramente bonitas y artificiales. Un día en que pasaba tiempo en el edificio donde tomaba sus clases de escultura, vio a unos artistas trabajar con metal, que producían piezas de gran escala. Esas láminas de acero tuvieron en ella un efecto visceral, a diferencia de las demás obras de arte que había visto hasta entonces, y por algún motivo sintió que ese era el material destinado a ella desde el principio. Era gris, pesado y resistente, y darle forma requería un gran esfuerzo.
Las propiedades del acero se correspondían con la sensación de fuerza y resiliencia que ella siempre había experimentado en su interior, pese a su menuda estatura, y que siempre había querido expresar. Así, se entregó fervientemente a su nuevo medio. Trabajar en metal requería encender el horno y usar sopletes de acetileno. El calor tropical de Miami podía hacer que esa labor fuera muy desagradable durante el día, así que ella trabajaba en sus esculturas exclusivamente de noche. Esto le implicó un horario poco común, empezaba a las 9, trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana y luego dormía hasta buena parte del día siguiente. Aparte de aire más fresco, trabajar de noche también tenía otras ventajas, dada la ausencia de personas, el estudio era muy pacífico e invitaba a un trabajo serio. Ella podía concentrarse intensamente. Podía experimentar con sus piezas, cometer errores que nadie veía. Podía ser osada y correr riesgos. Fernández fue dominando el medio poco a poco y al hacer escultura sentía que se forjaba y transformaba a sí misma. Le interesaba crear piezas grandes e impresionantes, pero para hacer ese trabajo tuvo que idear su propio método. Diseñaba las piezas en hojas de papel, pero las trabajaba en secciones pequeñas que pudiera manejar sola. Luego, en el silencio de su estudio, armaba las esculturas. Poco después, sus piezas comenzaron a exhibirse en el departamento y el campus. A casi todos les impresionaba mucho su trabajo. Bajo el brillante sol de Miami, sus enormes esculturas de acero transmitían la sensación de poder que ella siempre había experimentado dentro de sí. Pero había otra reacción a sus piezas que le sorprendía. Puesto que pocas personas la habían visto trabajar, parecía que esas esculturas salieran de ella sin esfuerzo, como si tuviera un don inusual. Esto dirigía la atención a su personalidad. La escultura era un terreno en gran medida masculino que tendía a atraer artistas machos. Y como ella era una de las pocas mujeres que se desempeñaban en el campo del acero pesado, la gente naturalmente proyectaba en ella toda clase de prejuicios y fantasías. La discrepancia entre su esbelta apariencia femenina y sus imponentes obras de gran escala era muy llamativa, y la gente se preguntaba cómo conseguía hacer ese trabajo y quién era ella en realidad. Intrigada por su obra y también por la forma en que sus bien trabajadas esculturas parecían surgir de la nada, la gente la consideraba seductoramente misteriosa, una combinación de cualidades duras y suaves, una anomalía, una maga del metal. Con todo ese escrutinio, Fernández tomó conciencia de pronto de que ya no era una voyeur que viera a los demás a la distancia, sino el centro mismo de la atención. El mundo del arte le agradaba. Por primera vez en su vida tenía la sensación de encajar en algo y quería conservar el interés que otros tenían en su trabajo. Ahora que se veía arrojada a una posición pública, era natural que quisiera hablar de sí misma y sus experiencias, pero intuía que sería un error menguar el poderoso efecto que su obra tenía en los demás, revelando repentinamente a todos cuántas horas había dedicado a esas esculturas y cómo en realidad eran producto de intenso trabajo y disciplina. A veces, razonó, lo que no revelas a la gente es mucho más elocuente y eficaz. Decidió aceptar la imagen que los demás se hacían de ella y su labor. Crearía un aire de misterio a su alrededor, cerciorándose de no hablar de su proceso, manteniendo ocultos los detalles de su vida y permitiendo que la gente proyectara en ella sus fantasías. A medida que avanzaba en su carrera, sin embargo, algo en la imagen que se había creado en sus años en la universidad ya no parecía apropiado. Advirtió un elemento en su personalidad pública que podía jugar en su contra. Si no tenía cuidado, la gente la juzgaría con base en su apariencia física de joven atractiva. No la vería como una artista seria. Su elusividad podría parecer una pantalla de falta de inteligencia, como si meramente llegara a las cosas por la vía sentimental, sin estar a la par de los esforzados intelectuales de su campo. Ese era un prejuicio con el que las artistas tenían que vérselas. Todo indicio de torpeza o inarticulación en lo tocante a hablar de su trabajo acarreaba el peligro de alimentar la idea preconcebida de que ella era frívola y que solo jugueteaba con las artes. Así, desarrolló lentamente un nuevo estilo que le sentara mejor, sería firme y hablaría con autoridad del contenido de su obra, sin dejar de envolver al mismo tiempo en el misterio su proceso de trabajo. Ella no era débil ni vulnerable, sino que, por el contrario, ejercía un expreso dominio de su tema. Si los artistas debían parecer serios y articulados, ella como mujer tendría que parecerlo más todavía. Su tono afirmativo era siempre digno y respetuoso, pero dejaba ver claramente que ella no era ningún peso ligero. Al paso de los años, mientras Teresita Fernández se convertía en una artista conceptual de renombre mundial que trabajaba con todo tipo de materiales, siguió jugando con su apariencia y adecuándola a sus circunstancias. El estereotipo de los artistas es que son desorganizados y que solo les interesa lo que pasa en el mundo del arte. Ella defraudaría esas expectativas. Se transformó en una elocuente conferencista, exponiendo su trabajo e ideas ante el público en general. La gente ponderaba y se intrigaba con la discrepancia entre su agradable y serena superficie y el contenido complejo y desafiante de su discurso. Se documentó acerca de muchos campos ajenos al arte, combinando esos intereses en su obra y entrando en contacto mientras tanto con una amplia gama de personas fuera del mundo del arte. Aprendió a convivir por igual con los obreros que extraían el grafito para sus piezas que con los dueños de galerías, una especie de flexibilidad cortesana que volvía mucho más fácil su vida como artista e impedía que la encasillaran. En esencia, su imagen pública se volvió otra forma de arte, un material que ella podía forjar y transformar de acuerdo con sus necesidades y deseos. Asterisco, asterisco, asterisco. Aunque por lo general no se habla de ello ni se le admite, la personalidad que proyectamos al mundo desempeña un papel sustancial en nuestro éxito y ascenso a la maestría. Considera el caso de Teresita Fernández. Si ella se hubiera guardado para sí y concentrado exclusivamente en su trabajo, se habría visto definida por los demás en una forma que habría estorbado su progreso. Si, después de su éxito inicial, hubiera presumido todas las horas de práctica implicadas por su formación en la metalistería, la gente la habría considerado una mera obrera y artesana. Inevitablemente la habría catalogado como la artista que usaba metal como recurso para promoverse y llamar la atención. Habría encontrado debilidades por explotar en su carácter. El ámbito público, en el arte o cualquier otro empeño, puede ser implacable en ese sentido. Capaz de verse a sí misma y al mundo del arte con cierto desapego, Fernández intuyó que podía obtener poder si tomaba conciencia de su imagen y asumía el control de la dinámica de la apariencia.
Comprende, la gente tiende a juzgarte con base en tu aspecto exterior. Si no tomas precauciones y supones simplemente que es mejor ser tú mismo, comenzará a atribuirte todo tipo de cualidades que tienen poco que ver con tu individualidad pero que responden a lo que ella quiere ver. Todo esto puede confundirte, hacerte sentir inseguro y consumir tu atención. Interiorizando los juicios de la gente, se te dificultará concentrarte en tu trabajo. Tu única protección es invertir esta dinámica moldeando conscientemente las apariencias, creando la imagen que te conviene y controlando los juicios de los demás. A veces considerarás adecuado dar marcha atrás y crear cierto misterio a tu alrededor para acentuar tu presencia. Otras, querrás ser más directo e imponer una apariencia más específica. En general, no te establezcas nunca en una imagen y permitas a la gente entenderte por completo. Siempre debes estar un paso adelante del público. Debes ver la creación de una imagen como un elemento clave de la inteligencia social, no como algo malo o diabólico. Todos usamos máscaras en la esfera social, interpretando papeles diferentes de acuerdo con los entornos por los que pasamos. Simplemente sé más consciente de este proceso. Concíbelo como teatro. Al crear una imagen misteriosa, enigmática y magistral actúas ante el público, dándole algo cautivador y placentero que presenciar. Le permites proyectar en ti sus fantasías o dirigir su atención a otras cualidades teatrales. En tu vida privada puedes quitarte la máscara. En este mundo diverso y multicultural es mejor que aprendas a insertarte y perderte en todo tipo de entornos para darte máxima flexibilidad. Deriva placer de la creación de esas imágenes, harán de ti un mejor actor en el escenario público. 3. Mírate cómo te ven los demás. Habiendo crecido con autismo, Temple Grandin, véase el capítulo y aquí, tenía muchas cosas que vencer en la vida, pero al terminar su preparatoria había logrado transformarse gracias a un agudo deseo y disciplina en una estudiante talentosa con un futuro prometedor en las ciencias. Sabía que su mayor debilidad estaba en el terreno social. Con los animales, ella tenía facultades casi telepáticas para conocer su ánimo y deseos, pero con los humanos era lo contrario. Las personas eran demasiado complicadas para ella, parecían comunicarse entre sí mediante sutiles señales no verbales, por ejemplo, adoptando patrones de risa en un grupo, acordes con un ritmo interpersonal que ella no podía percibir. Se sentía ajena, viendo interactuar a esas criaturas extrañas. Creía que no podía hacer nada para remediar su torpeza con la gente. Pero lo que sí podía controlar era su propio trabajo. Decidió volverse tan eficiente en cualquier labor que sus deficiencias sociales no importaran. Sin embargo, al salir de la universidad con un título en conducta animal e ingresar al mundo del trabajo como consultora en diseño de comederos y centros de gestión de ganado, se dio cuenta, a través de una serie de errores de su parte, de que esa idea no era para nada realista. En una ocasión, Grandin fue contratada por el gerente de una planta para mejorar el diseño general de esta. Hizo un excelente trabajo, pero pronto se percató de que la maquinaria se descomponía constantemente, como si hubiera una falla en su diseño. Sabía que era probable que esas descomposturas no se debieran a defectos en su trabajo, y al investigar descubrió que la maquinaria solo tenía problemas cuando cierto hombre trabajaba en la sala. La única conclusión posible era que él saboteaba el equipo para hacerla quedar mal. Esto no tenía ningún sentido para ella, porque ese individuo se opondría deliberadamente a los intereses de la compañía que lo empleaba. Ese no era un problema de diseño que ella pudiera resolver de manera intelectual. Sencillamente tenía que darse por vencida y dejar el empleo. En otra ocasión, el ingeniero de una planta la contrató para resolver un problema particular, pero semanas después de haber iniciado su labor, ella advirtió que otras partes de la fábrica estaban mal diseñadas y eran evidentemente peligrosas. Le escribió al presidente de la compañía para señalárselo. Su tono en la carta era un poco brusco, pero le molestaba que la gente pudiera ser tan descuidada con esos problemas de diseño. Días después, fue despedida. Aunque no se le dio ninguna explicación, era obvio que su carta al presidente había sido la causa. Al recapacitar en estos incidentes y otros similares que habían afectado su carrera, Grandin sintió que la fuente del problema era ella misma. Durante años había sabido que a menudo hacía cosas que irritaban a la gente, que la evitaba por esa razón. En el pasado había intentado seguir con su vida ignorando esta penosa realidad, pero sus deficiencias sociales ya amenazaban su posibilidad de ganarse la vida. Desde que era niña, ella tenía la peculiar aptitud de verse desde fuera, como si mirara a otra persona. Era más bien una sensación que iba y venía, pero como adulta comprendió que podía usar ese don para efectos prácticos, examinando sus errores como si viera a otra persona en acción. Por ejemplo, en el caso del sujeto que había saboteado la maquinaria, podía recordar claramente que apenas se había interactuado con él y los demás ingenieros, y que había insistido en hacerlo todo ella sola. Podía ver en su mente las reuniones en las que había presentado sus ideas de diseño con lógica rigurosa sin someterlas a discusión. En el caso de la carta al presidente de la compañía, podía recordar que había criticado ásperamente a la gente frente a sus iguales y no había hecho ningún intento por interactuar con el tipo que la había contratado. Visualizando esos momentos con claridad, al fin pudo entender el problema, hacía sentir a sus compañeros de trabajo inseguros, inútiles e inferiores. Había herido el ego de esas personas y pagado el precio por ello. Su comprensión de lo que había marchado mal no se derivó de empatía con otras personas, fue un ejercicio intelectual, como resolver un enigma o problema de diseño. Pero gracias a que ella no estaba emocionalmente involucrada, le fue más fácil seguir el proceso y hacer las correcciones necesarias. En el futuro discutiría sus ideas con los ingenieros, los involucraría lo más posible en su trabajo y jamás criticaría directamente a la gente. Practicaría esto en cada trabajo subsecuente hasta que se convirtiera en su segunda naturaleza. Poco a poco, desarrollando inteligencia social a su manera, Grandin remedió gran parte de sus torpezas y su carrera prosperó. En la década de 1990, conforme se hacía famosa, recibió un número creciente de invitaciones a dar charlas, al principio sobre sus experiencias como profesional que había vencido el autismo y después como experta en conducta animal. Al dar esas charlas, imaginó que habían salido muy bien. Estaban repletas de información y apropiadas diapositivas para ilustrar sus ideas. Pero luego de algunas de esas conferencias recibió las evaluaciones del público, y lo que leyó le impactó.
La gente se quejaba de que no hacía contacto visual, leía mecánicamente su discurso y no se involucraba con el público al grado mismo de resultar osca. La audiencia tenía la impresión de que sencillamente repetía la misma charla una y otra vez, con las mismas diapositivas, como si fuera una máquina. Curiosamente, nada de esto le molestó. De hecho, la idea de estas evaluaciones le entusiasmó. Le ofrecieron una descripción clara y objetiva de sí misma desde la perspectiva de los demás, y eso era justo lo que ella necesitaba para corregirse. Siguió ese proceso con determinación, resuelta a transformarse en una conferencista hábil. Al recibir nuevas evaluaciones, vaciaba los resultados y buscaba patrones y críticas que tuvieran sentido. Esta retroalimentación le enseñó a insertar anécdotas y bromas y a hacer que sus diapositivas no fueran tan lógicas y rígidas. Abrevió sus charlas, se entrenó para hablar sin llevar sus apuntes y se cercioró de permitir tantas preguntas como el público quisiera hacer al final. Para quienes habían visto sus esfuerzos iniciales y asistían a sus conferencias años después, era difícil creer que se tratara de la misma persona. Grandin se había convertido en una oradora entretenida e interesante, que podía retener la atención de la audiencia mejor que la mayoría. No imaginaban cómo había podido ocurrir esto, lo que volvía más milagrosa aún la transformación de Temple. Asterisco, asterisco, asterisco. Casi todos tenemos defectos sociales de un tipo u otro, desde los relativamente inofensivos hasta aquellos que pueden meternos en problemas. Tal vez hablamos demasiado, o somos demasiado honestos al criticar a la gente, o nos ofendemos con gran facilidad cuando los demás no responden positivamente a nuestras ideas. Si repetimos mucho estas conductas tenderemos a ofender a la gente sin siquiera saber por qué. La razón de esto es doble, somos prestos para discernir los errores y defectos de los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos solemos ser demasiado sensibles e inseguros para examinarnos. Segundo, es raro que la gente nos diga la verdad cuando ve que hacemos mal una cosa. Teme causarse un conflicto o que se le considere malintencionada. Así, nos resulta muy difícil percibir nuestras fallas, y más todavía corregirlas. A veces tenemos la experiencia de hacer cosas que consideramos muy brillantes y luego nos sorprendemos cuando recibimos comentarios totalmente opuestos. En esos momentos tomamos conciencia de la discrepancia entre nuestra relación emocional y subjetiva con nuestro trabajo y la reacción de quienes lo ven con completo desapego, capaces de señalar errores que nosotros nunca veríamos. Sin embargo, esta misma discrepancia está presente en el nivel social. La gente ve nuestra conducta desde fuera y su opinión sobre nosotros nunca coincide con la que imaginamos. Poder vernos con los ojos de los demás sería de mucha ayuda para nuestra inteligencia social. Podríamos corregir los errores que ofenden, percibir el papel que ejercemos en la creación de una dinámica negativa y disponer de una evaluación más realista de nosotros mismos. Para vernos objetivamente debemos seguir el ejemplo de Temple Grandin. Podemos iniciar este proceso examinando sucesos negativos de nuestro pasado, gente que saboteó nuestro trabajo, jefes que nos despidieron sin una razón lógica, terribles batallas personales con colegas. Es mejor comenzar con sucesos ocurridos al menos hace varios meses, carentes ya de carga emocional. Al diseccionar esos hechos, debemos concentrarnos en lo que hicimos para disparar o afectar la dinámica. Tras analizar varios incidentes de esa clase podremos distinguir un patrón que indique una falla particular en nuestro carácter. Ver esos sucesos desde la perspectiva de los demás librará nuestra identidad del dominio de las emociones y nos ayudará a entender el papel que ejercemos en nuestros errores. También podemos pedir a personas de nuestra confianza que nos den su opinión sobre nuestra conducta, haciéndoles saber previamente que queremos que nos critiquen. De esta manera desarrollaremos un creciente desapego de nosotros mismos, lo que nos proporcionará la otra mitad de la inteligencia social, la aptitud de vernos como realmente somos. 4. Cólera a los necios. En 1775, el poeta y novelista alemán Johann Wolfgang Goethe, tiempo después von Goethe, de entonces 26 años de edad, fue invitado por el duque Carlos Augusto, de 18, a pasar una temporada en la corte de Weimar. La familia del duque llevaba tiempo tratando de convertir el aislado y deslucido ducado de Weimar en un centro literario, y la adición de Goethe a su corte sería un gran golpe. Poco después de la llegada del poeta, el duque le ofreció un puesto distinguido en su gabinete y el papel de consejero personal, así que Goethe decidió quedarse. Juzgó que aquella era una buena oportunidad para ampliar su experiencia del mundo y aplicar quizá algunas ideas ilustradas al gobierno de Weimar. Goethe procedía de una sólida familia de clase media, y en realidad nunca había pasado mucho tiempo junto a la nobleza. Ahora, como preciado miembro de la corte del duque, haría su aprendizaje de modales aristocráticos. Pero apenas pocos meses después, la vida en la corte ya le resultaba insoportable. La existencia de los cortesanos giraba en torno a rituales de juegos de cartas, partidas de caza e intercambio de chismes infinitos. Un comentario casual de LX o la inasistencia de Frau y a una Zoe se convertía en algo de la mayor importancia, cuyo significado los cortesanos se desvivían en interpretar. Luego de asistir al teatro, parloteaban interminablemente sobre quién se había presentado acompañado de quién, o diseccionaban la apariencia de la nueva actriz en el escenario, pero nunca hablaban de la obra como tal. Sí, en una conversación, Goethe cometía la osadía de hablar de una reforma que pensaba proponer, un cortesano protestaba de repente, aduciendo lo que eso podía representar para un ministro particular, poniendo así en peligro su posición en la corte, y la idea de Goethe se perdía en el acalorado diálogo subsecuente. Aunque él era el autor de la novela más famosa del momento, Las tribulaciones del joven Werther, nadie parecía particularmente interesado en sus opiniones. Juzgaban más atractivo comunicar al célebre novelista sus propias ideas y ver su reacción. En definitiva, sus intereses parecían restringirse a la claustrofóbica corte y sus intrigas. Goethe se sintió atrapado, había aceptado un puesto del duque y se lo tomaba muy en serio, pero le resultaba difícil tolerar la vida social a la que ahora estaba condenado. Como confirmado realista en la vida, sin embargo, juzgaba inútil quejarse de lo que no podía cambiar. Así, aceptando a los demás cortesanos como compañeros de sus años próximos, ideó una estrategia, haciendo de la necesidad virtud, hablaría muy poco, aventurando rara vez una opinión sobre cualquier cosa. Haría hablar interminablemente a sus interlocutores sobre ese o aquel tema. Usaría una máscara agradable mientras escuchaba, pero por dentro los observaría como si fueran figuras en un escenario.
Ellos le revelarían sus secretos, sus menudos dramas y sus inanes ideas, y mientras tanto él sonreiría y se pondría siempre de su lado. Lo que los cortesanos no sabían era que proporcionaban así material inagotable a Goethe para personajes, diálogos e historias absurdas que llenarían las obras y novelas que escribiría en el futuro. De esta manera, Goethe transformó sus frustraciones sociales en un juego sumamente productivo y placentero. El gran director de cine austroestadounidense Joseph von Sternberg 1894-1969 había pasado de mandadero de estudio a uno de los más exitosos directores de Hollywood en las décadas de 1920 y 1930. Desarrolló sobre la marcha una filosofía particular que le sería muy útil durante su carrera como director, la cual duraría hasta los años 50. Lo único importante era el producto terminado. Su función era poner a todos en la misma página y guiar la producción según la visión que él tenía, empleando todos los medios necesarios para obtener los resultados deseados. Y el mayor impedimento a la realización de su visión procedía inevitablemente de los actores. Ellos pensaban ante todo en sus carreras. La película en su conjunto importaba menos que la atención que ellos recibieran por su papel. Esto hacía que trataran de robar cámara, alterando así la calidad de la cinta. Frente a tales actores, von Sternberg tenía que hallar la manera de engañarlos o persuadirlos para que siguieran sus órdenes. En 1930, von Sternberg fue invitado a Berlín para dirigir la que sería su película más famosa, El Ángel Azul, en la que aparecería el mundialmente afamado actor Emil Jannings. Al buscar a la protagonista del filme, descubrió a una actriz alemana relativamente desconocida, llamada Marlene Dietrich, a la que dirigiría en 7 largometrajes, convirtiéndola él solo en estrella. Von Sternberg ya había trabajado antes con Jannings y sabía que era una persona muy necia. Jannings hacía cuanto podía por entorpecer el flujo de la producción. Tomaba como afrenta personal cualquier intento del director por guiarlo. Su método se reducía a atrapar al director en batallas inútiles y desgastarlo hasta que cedía y le permitía hacer lo que quería. Von Sternberg estaba preparado para todo eso y se lanzó a la guerra a su manera. Se blindó contra los pueriles juegos de Jannings. Este exigió que el director se presentara cada mañana en su camerino para darle seguridades de su inmortal amor y admiración por su trabajo y von Sternberg aceptó sin chistar. Pidió que el director lo llevara a comer todos los días y escuchara sus ideas sobre la película. Von Sternberg también le concedió esto, oyendo con paciencia las horribles sugerencias de Jannings. Si el director ponía atención en otro actor, Jannings lanzaba un ataque de celos y el director tenía que hacerla entonces de esposo contrito. Dejándolo salirse con la suya en esas minucias, von Sternberg sacó mucho provecho de la estrategia de Jannings. En el foro, no se enredaba en batalla alguna. Pero como lo esencial era el tiempo, inevitablemente tenía que trampear al actor para que hiciera lo que él quería. Cuando, por alguna razón desconocida, Jannings se negó a cruzar una puerta y hacer su entrada en una escena, von Sternberg dispuso la luz más caliente posible para que apuntara a la nuca del actor cada vez que se paraba ahí, obligándolo a cruzar. Cuando Jannings declamó su primera escena en un alemán ridículo y pomposo, el director lo felicitó por su elegante tono y le dijo que él sería la única persona en la película que hablaría así, lo que lo distinguiría y haría quedar mal, pero ¿qué se le iba a hacer? Jannings deseó al instante su acento altanero. Cada vez que hacía un berrinche y se quedaba en su camerino, el director hacía correr la voz de que prodigaba atenciones a Marlene Dietrich, lo que de inmediato encendía los celos de Jannings y lo hacía salir disparado al foro, para competir por la atención de von Sternberg. Una escena tras otra, este maniobraba para poner a Jannings en la posición que él deseaba, con lo que logró arrancarle la que fue quizá la mejor actuación de su carrera. Como se contó en el capítulo y página 102, Daniel Everett y su familia se mudaron al corazón del Amazonas en 1977 para vivir entre miembros de un pueblo conocido como Pirá. Everett y su esposa eran misioneros y su tarea consistía en aprender la lengua pirá, considerada entonces la más difícil de descifrar en el mundo entero, para traducir la Biblia a ese idioma. Everett avanzó lentamente, sirviéndose de los diversos recursos que se le habían enseñado en sus cursos de lingüística. Él había estudiado a profundidad las obras del gran lingüista del Massachusetts Institute of Technology Noam Chomsky, quien defendía la idea de que todas las lenguas guardan entre sí una relación esencial, ya que la gramática está inscrita en el cerebro humano y forma parte de nuestro código genético. Esto significaba que, por naturaleza, todas las lenguas comparten las mismas características. Convencido de que Chomsky tenía razón, Everett se empeñó en encontrar esas características universales en el pirá. Pero luego de años de estudiarlo, empezó a hallar muchas excepciones a la teoría de Chomsky y esto le inquietó. Tras mucho pensarlo, llegó a la conclusión de que la lengua pirá reflejaba numerosas peculiaridades de la vida de sus hablantes en la selva. Determinó, por ejemplo, que su cultura concedía supremo valor a la inmediatez de la experiencia, lo que no estaba frente a sus ojos no existía, y por lo tanto casi no había palabras ni conceptos para cosas fuera de la experiencia inmediata. Al detallar esta noción, teorizó que los rasgos básicos de todas las lenguas no son simplemente genéticos de origen y universales, sino que cada lengua posee elementos que reflejan la singularidad de su cultura. La cultura desempeña un papel más importante del que podríamos imaginar en nuestra forma de pensar y comunicarnos. En 2005, Everett se sintió listo por fin para dar a conocer todo eso y publicó un artículo en una revista antropológica que expresaba esas revolucionarias ideas. Esperaba que sus hallazgos produjeran una animada discusión, pero no estaba preparado para lo que ocurriría. Gente del MIT, lingüistas y estudiantes de posgrado, asociada con Chomsky, comenzó a asediarlo. Cuando dio una conferencia en un importante simposio en la University of Cambridge sobre sus hallazgos, algunos de esos lingüistas asistieron a ella. Lo acribillaron a preguntas destinadas a exhibir deficiencias en sus ideas y avergonzarlo públicamente. No habiendo previsto esto, Everett titubeó y no manejó muy bien la situación. Eso mismo persistió en conferencias subsiguientes. Aquellas personas señalaban toda clase de inconsistencias en su charla o sus textos y se servían de ellas para desacreditar su idea general. Algunos de sus ataques eran personales, lo llamaron públicamente charlatán y cuestionaron sus motivos. El propio Chomsky dio a entender que Everett buscaba fama y dinero. Cuando Everett publicó su primer libro, Don't Flee,
Crear snacks no duerman. Hay serpientes. Algunos de esos lingüistas escribieron cartas a críticos que lo reseñarían, intentando disuadirlos de hablar siquiera de él. Estaba muy por debajo de las normas académicas, decían. Llegaron incluso a presionar a National Public Radio, que estaba por producir un largo segmento sobre Everett. El programa fue cancelado. Al principio, Everett no pudo menos que exaltarse. Lo que sus detractores alegaban en sus argumentos no desacreditaba su teoría, solo revelaba posibles puntos débiles. Parecían menos interesados en la verdad que en hacerlo quedar mal. Pronto, sin embargo, él superó esa etapa emocional y comenzó a utilizar esos ataques en su beneficio, lo obligaban a cerciorarse de que todo lo que había escrito era riguroso, le hacían replantear y reforzar sus argumentos. Oía sus posibles críticas en su cabeza y las abordaba una por una en textos subsecuentes. Esto hizo de él un mejor autor y pensador, y la controversia que ellos desataron no hizo sino incrementar las ventas de Don't Sleep, crear snacks, así como conquistar muchos conversos para su causa. Al final, Everett terminó por agradecer los ataques de sus enemigos por lo mucho que habían contribuido a mejorar su trabajo y fortalecerse él mismo. Asterisco, asterisco, asterisco. En el curso de tu vida te toparás continuamente con necios. Son demasiados para evitarlos. Podemos clasificar a la gente como necia de acuerdo con el siguiente razonamiento, en lo tocante a la vida práctica. Lo que debe importar es obtener resultados de largo plazo y que el trabajo se haga en la forma más eficiente y creativa posible. Este debe ser el valor supremo que guíe las acciones de la gente. Pero los necios llevan consigo otra escala de valores. Conceden más importancia a cuestiones de corto plazo, conseguir dinero de inmediato, llamar la atención del público o de los medios y quedar bien. Están gobernados por su ego e inseguridades. Tienden a gustar del drama y la intriga política por sí mismos. Cuando critican, siempre enfatizan cosas irrelevantes para el panorama o argumento general. Les interesa más su carrera y posición que la verdad. Puedes distinguirlos por lo poco que hacen o por lo mucho que se empeñan en que otros obtengan resultados. Carecen de sentido común, esmerándose en cosas sin importancia, al tiempo que ignoran problemas con graves implicaciones de largo plazo. La tendencia natural de los necios es rebajarte a su nivel. Te fastidian, te exasperan y te incitan a la guerra. Entretanto, tú te sientes abatido y confundido. Pierdes la noción de lo realmente importante. No puedes ganar una discusión y hacerles ver tu perspectiva o cambiar de conducta, porque la racionalidad y los resultados no les importan. Sencillamente pierdes valioso tiempo y energía emocional. Al tratar con gente necia, adopta esta filosofía, ella es sencillamente parte de la vida, como las piedras o los muebles. Todos tenemos un lado necio, momentos en que perdemos la cabeza y pensamos más en nuestro ego o metas de corto plazo. Está en nuestra naturaleza. Viendo esta necedad dentro de ti puedes aceptarla en los demás. Esto te permitirá sonreír ante sus travesuras, tolerar su presencia como la de un niño ridículo y evitar la insensatez de hacer que cambien. Todo esto forma parte de la comedia humana, y no vale la pena molestarse o dejar de dormir por eso. Esta actitud tolera a los necios debe forjarse en la fase de aprendizaje, durante la que es casi seguro que tropieces con esta clase de personas. Si te causan dificultades, neutraliza el daño manteniendo la vista fija en tus metas y lo importante, e ignorándolas si puedes. El colmo de la sabiduría, sin embargo, es llevar esto más lejos y explotar su necedad, usarlas como material en tu trabajo, como ejemplo de cosas por evitar, o buscar la manera de beneficiarte de sus acciones. De este modo, su necedad te hace el juego y te ayuda a alcanzar los resultados prácticos que ellas parecen desdeñar. Reverso. Mientras estudiaba su doctorado en ciencias de la computación en la Harvard University, Paul Graham 1964, descubrió algo acerca de sí mismo, le disgustaba enormemente todo tipo de politiquería o maquinación social. Para obtener más información sobre Graham, véase aquí. No era bueno para eso y le irritaba verse arrastrado a situaciones en las que otros asumían conductas manipuladoras. Su breve encuentro con la política en el Departamento de Ciencias de la Computación lo convenció de que no estaba hecho para una vida en la academia. Esta lección se reforzó años después, cuando él entró a trabajar en una compañía de software. Casi todo lo que se hacía ahí era irracional, despedir al personal técnico original, poner en la dirección a un vendedor, dejar pasar demasiado tiempo entre lanzamientos de nuevos productos. Todas estas malas decisiones se debían a que los grupos, la política y el ego suelen triunfar sobre la toma de decisiones sensatas. Incapaz de tolerar eso, yo con una solución, evitaría lo más posible todo entorno que implicara politiquerías. Esto significaba tenerse a lanzar nuevas empresas de la más pequeña escala, restricción que lo obligó a ser disciplinado y creativo. Más tarde, cuando fundó y Combinator, sistema de aprendizaje para nuevas empresas de tecnología, no pudo evitar que la compañía creciera, era demasiado exitosa. Su solución fue doble. 1. Logró que su esposa y socia, Jessica Livingston, se ocupara de todas las complicadas situaciones sociales, ya que poseía un alto nivel de inteligencia social. 2. Mantuvo una muy laxa estructura no burocrática para la empresa. Sí, como Graham, sencillamente no tienes paciencia para manejar y dominar los lados más sutiles y manipuladores de la naturaleza humana. Tu mejor solución es alejarte de esas situaciones lo más posible. Esto descartará trabajar en grupos de más de un puñado de personas, arriba de cierto número, las consideraciones políticas salen inevitablemente a la superficie. Eso quiere decir trabajar solo o en muy pequeñas empresas. Aún así, por lo general es razonable tratar de adquirir los rudimentos de la inteligencia social, poder captar y reconocer a los tiburones y hechizar y desarmar a personas difíciles. La razón es que por más que trates de evitar situaciones que demandan esos conocimientos, el mundo es una enorme corte llena de intrigas e inevitablemente te jalará. Tu intento consciente de eludir al sistema retardará tu aprendizaje de inteligencia social y podría volverte vulnerable a las peores formas de ingenuidad, con todos los probables desastres consecuentes. Es una tontería esperar que los demás armonicen con nosotros, yo no lo he hecho nunca. Siempre he considerado a cada hombre un individuo independiente, que me empeño en comprender con todas sus peculiaridades, pero de quien no deseo más simpatía. De esta forma he podido conversar con todos, y solo así se produce el conocimiento de los caracteres diversos y la destreza necesaria para la conducción de la vida.
Juan Wolfgang von Goethe.